ya seguimos, que había un problema ahí con el micro de Barragán, a ver si nos trae alguna noticia interesante sobre su candidatura a la alcaldía de Aljaraque, si hay algo, claro. Muy bien, bueno, pues ahí estamos, Paco. Estamos entrevistándonos en estos momentos para los últimos retoques de la lista. Muy bien. Estamos ¿Eres tu candidato a la alcaldía? ¿Eres tu candidato? Bueno, vamos a reunirnos esta semana y a ver si ya elegimos y decidimos quién va a ser el candidato. Perfecto. Bueno, Juan Carlos Duarte, portavoz del Partido Popular en la Diputación. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo van esas elecciones? Pues bien, mucho ajetreo, que no voy a contar nada que no sepamos todos los que estamos aquí, ¿no? Evidentemente, pues, confeccionando la lista, la candidatura prácticamente la tenemos ya preparada, la presentaremos el día 16 de abril y bueno, con mucha ilusión, con mucha expectación por parte de la gente y con muy buena acogida con las personas que incorporamos nuevas. Perfecto. Julio Díaz no tiene nada que ver con las elecciones, porque está muy ocupado con la ley de la Corona Norte. Julio, muy buenas. Afortunadamente diría yo, muy buenas noches. Estoy en otras líderes, en estas elecciones municipales y también obviamente en las elecciones generales que serán a final de año. Y Jesús González, tranquilito, porque las elecciones no serán hasta noviembre, diciembre, ¿no? Bueno, las estatales sí son hasta noviembre, diciembre, efectivamente, pero bueno, también colaborando, aportando en lo poquito que se puede, también para las próximas elecciones municipales que va a haber en Huelva. Así que también enreado, como dice Juan Carlos, y un poco ayudando al partido. Muy bien. Jesús es senador por el Partido Socialista. Barragán, te pregunto a ti primero, la moción de censura, lo poco o lo mucho que hayas podido ver, ¿qué análisis harías? Bueno, pues yo creo que en la réplica Ramón Tamames le ha dicho cosas interesantes al presidente Sánchez, ¿no? Y bueno, al final, algunas de las cosas que ha dicho eran hablaba del 2013 cuando gobernaba cuando estaba gobernando Zapatero en el año 2008 y 2009, había algunas situaciones importantes y yo creo que Ramón Tamames hoy, pues bueno, ha dicho cosas importantes. ¿Qué pasa con la moción de censura? Bueno, pues yo creo que la moción de censura sirve para poco en estos momentos. La moción de censura que le ha dado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, la posibilidad de explayarse. Yo creo que se le ha dicho además muy claro, ¿no? Aquí no venimos a que usted nos cuente todo el bagaje político que ha hecho durante estos 3 últimos años. Pero es cierto que también cuando se presenta una moción de censura tiene que llevar un programa de gobierno, ¿no? Que hoy no lo ha hecho Vox ni su candidato Ramón Tamames. Bueno, creo que el Congreso de los Diputados y las mociones de censura que están ahí, que se pueden presentar, están para otras cosas. Y la sociedad española hoy se ha sentido en una situación un poco diferente, porque no había un programa de gobierno, una alternativa, y tampoco va a prosperar ni va a haber unas elecciones. Por tanto, bueno, es un elemento, una figura que existe, una figura que es legal, una figura que se puede presentar. Ya lo presentó hace 3 años casi, ¿no? Otra vez el presidente Abascal, el presidente de Vox. Y yo creo que hoy la figura de Ramón Tamames, que es una persona ya tenía un recorrido importante en España, una persona, pues se ha visto quizá algo desfigurado en algunos momentos, ¿no? Pero bueno. ¿Esto cree que influye a la hora de votar? ¿Ganarán algunos? ¿Perderán? ¿Los votos serán los mismos? ¿O hay una relación causa-efecto tras la moción de censura? ¿Algunos ganarán o perderán votos? Paco, la sociedad ya yo creo que no vota por la moción de censura, si va a votarse positivamente o no. Yo creo que la sociedad vota por otros temas, ¿no? Hay otros derroteros importantes y hay muchos problemas en España y muchas situaciones. Yo creo que y lo estamos viendo ahora aquí en Andalucía,
con el tema que además está aquí Julio, que es un especialista, ¿no?, de la ley de la Corona Norte. Yo creo que hay muchos temas importantes en este país. Más importante que para que vayamos todos de la mano. Es que, lo ha dicho hoy Pedro Sánchez, vienen momentos difíciles económicos, más de los que estamos actualmente, ¿no? Y los jóvenes están un poco desvalidos, ¿no? Y hay que unirse, hay que apoyarse en los gobiernos, la oposición. Yo creo que entre todos tenemos que sacar, como fueron los pactos de la Moncloa, que también se han dicho hoy. El otro día, en una tertulia hablábamos que es lamentable, y aquí está Jesús, que senador, está Juan Carlos, que está en la Diputación Provincial, y Julio, que ha sido un excelso parlamentario andaluz, que se dedican muchas veces en los parlamentos, en la Diputación, en el Senado, en el Parlamento andaluz, en el Congreso de los Diputados, en argumentar y contraargumentar las cosas, ¿no? Y buscarle, si Juan Carlos propone una cosa, Jesús rápidamente le busca la vuelta para proponer otra cosa diferente. Y la sociedad creo que necesita en estos momentos unión, porque la situación no es fácil. Vienen momentos difíciles y la sociedad está harta de los políticos cuando no proponen alternativas, solamente buscan excusas. Si es que basta darse un día o presenciar un pleno en cualquiera de estas instituciones para ver que unos y otros presentan solamente argumentos contrarios y excusas. Lo estamos teniendo ahora con la ley de la Corona Norte, ¿no? En vez de, bueno, pues apoyar, de decir lo que se puede mejorar, especialmente de explicar a Europa, ¿no? Porque hoy han dicho que podía ser que Europa castigase al gobierno español y de la Junta de Andalucía por esta ley de la Corona Norte. Y yo creo que entre todos tenemos que conseguir que las aguas superficiales, como seguro que Julio después nos explicará con más profundidad, no van a afectar a los acuíferos, ¿no? Sino que lo que se pretende es que llegue agua, porque ahora hablamos de eso. Huelva es una provincia excedentaria en agua. Vamos con la moción de censura, luego hablamos del agua y de las tierras. ¿Vale? Juan Carlos, la moción de censura para el PP, ¿qué ha supuesto? Y bueno, yo creo que la moción de censura, aparte de ser extemporánea, como ha dicho José Luis, ¿no? Bueno, yo creo que esto está en la mente de todos, que es un instrumento que evidentemente es legal y que cualquier grupo que pueda, pues que tenga número suficiente, pues puede presentarla, ¿no? Eso está claro. La pretensión de Vox en esto, pues siempre, como no, desgastar al Partido Popular, incluso haciéndole un favor al Partido Socialista. ¿Quién gana o quién pierde la moción de censura? Bueno, pues yo coincido contigo en que probablemente no mueva ni un voto, porque una moción de censura con un resultado cantado, pues no está pendiente de un programa electoral del que llega, porque todos sabíamos ya qué es lo que iba a suceder, ¿no? Pero lo que sí hace esta moción de censura es algo que yo creo que me parece importante, y es el hecho de que desvía la atención de los verdaderos problemas que en este momento tiene este país y en los verdaderos marrones que Sánchez nos está metiendo, un día sí, otro no, y otro no, ¿no? Y el de en medio también. Es decir, aquí ya un escándalo tapa a otro, de la ley del sí es sí, tapa el escándalo de Marlaska, el de Marlaska el de Delci, el de Delci el anterior y el anterior, y así vamos a todo esto, ¿no? Hoy yo he escuchado un dato en la radio que a mí me pareció muy interesante, y es que hay 1.150 pymes menos en este país. Y claro, y escuchas al presidente del gobierno donde dice que España va bien. Claro, para el Ministerio de Hacienda le va bien porque tiene como 39.000 millones más de recaudación, ¿no? Entonces, claro, es decir, cuando menos al final le están pagando más, pues hay un problema en el desarrollo económico de este país. Y eso, ahora que se le dé oxígeno a un gobierno que está totalmente acabado, desunido, que ya no en ningún momento se guardan de tener la pelea en público, es decir, en el Consejo de Ministros no se guardan de tener la pelea en público entre unos contra otros y todos contra todos, ¿no? Yo creo que ahí un poco es el sálvese el que pueda. Entonces, claro, darle un balón de oxígeno como este, con esa moción de censura, para que evidentemente se hable de otra cosa, yo creo que es el error fundamental de Vox. Vox, el día que entienda que el verdadero problema de este país, o que la solución de este país es echar cuanto antes a Sánchez del gobierno, el día que entienda que ese es el verdadero problema, o que es el verdadero objetivo, y no
intentar conseguir votos a costa del Partido Popular, pues evidentemente Vox le estaría haciendo en este momento un favor a la sociedad, no como lo está haciendo ahora. Julio Díaz también es politólogo, y ¿qué valoración haría? Y sobre todo en cuanto si afecta al votante, en cuanto a decir voy a cambiar el voto porque la moción de censura me ha convencido este partido u otro. Bueno, yo creo que queda todavía muchos meses para las elecciones, ¿no? Y la moción de censura que no es constructiva, ¿no? Porque además no nace con los apoyos suficientes para salir adelante. Hay que recordar que la única en democracia en España que se ha salido adelante fue la que le hizo precisamente Pedro Sánchez a Rajoy, ¿no? Y es la que sustenta al final y a la postre también con esos mismos apoyos el gobierno que ahora va a estar hasta el final de año, ¿no? Por lo tanto, el utilizar un mecanismo tan importante como la moción de censura para que ni siquiera sea un debate del Estado de la Nación, que no lo es tampoco, y sí sirva para la polarización, ¿no? Y sí para hacer un gesto político, ¿no? De que, oye, hay que parar, pero bueno, hay elecciones a final de año y no sé si va a influir o no, habrá que verlo las próximas semanas. Es verdad que ahora los ciudadanos deciden muy cerca del día D, del día que se vota. Es verdad que antes había mecanismos como los debates, por ejemplo, que no influían prácticamente en nada, si acaso aceleraba o deceleraba alguna tendencia, pero es verdad que ahora muchas cosas que suceden antes justo de que se vote son importantes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esto se va a diluir en el tiempo y sí creo también que esto le ha dado sin duda un oxígeno a Pedro Sánchez, y si algo alimenta es la polarización, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando se alimenta la polarización, ¿no? Que los que están situados en los extremos pues siempre tratan de sumar más desde los extremos, ¿no? Y el debate de lo importante y el debate de lo mollar, que suele estar en el centro, de lo importante, de los problemas que hay en este país, pues se solapa en ese duelo de lanzarse dardos a una etiqueta sobre la otra, la ultraderecha, el gobierno de extremos, y ahí se pierde el debate importante y es de lo que necesita España, y es nada de la que evidentemente el Partido Socialista va a tratar de huir en los próximos meses antes de las elecciones, y va a tratar de poner en valor, bueno, lo que el Partido Socialista cree que es un avance en economía, ¿no? Lo que son los avances en economía. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la moción de censura mal se ha hecho en este momento con utilizarla porque es un mecanismo constitucional muy importante que no va a sumar nada en este momento. Bueno, lo bueno que ya el viernes creo que ya no hablaremos de esto, creo. Seguro. Se olvidará, seguro. Seguro que no. Y bueno, Ramón Tamames, creo, desconozco los motivos por los que se ha prestado. Desde luego es un perfil que imagino que habrá descolocado a algunos. No es casual tampoco que hoy haya intervenido la vicepresidenta, por cierto, y no la otra parte del gobierno, que es Podemos, ¿no? Dejándola al margen. Yo creo que Yone Belarra se ha manifestado también airadamente y de forma agria, porque lógicamente el Partido Socialista, en mi opinión, está tratando de arrinconar a Podemos y de que le crezca la otra opción, que es la de la ministra Díaz, ¿no? No sé si lo va a conseguir y si va a fraguar ese proyecto de aquí a las elecciones generales, pero seguro que va a tener un aliado en el Partido Socialista. Te voy a preguntar, pero más tarde, para darle paso a Jesús. Ve pensando si al final Sumar irá con Podemos irá con Sumar, y cuando lleguen las elecciones no, cada uno va a ir con su partido. Piensa. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué valoración hace? ¿Qué análisis de la moción de censura? Hombre, yo sí puedo decir algo que me sale muy de dentro, ¿no? Y a mí es que esta moción de censura me apena. Y lo digo muy claramente porque me apena. Porque en el fondo está frivolizando un poco la política. Yo entiendo que el instrumento de la moción de censura debidamente responsable, hay que utilizarlo con la medida de responsabilidad como para que realmente tenga un sentido. Y yo no encuentro, ni en esta ni en la anterior moción de censura que presentó Vox, no encuentro ningún sentido a las dos mociones de censura preparadas. Ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista realmente del cambio o del objetivo que quiera conseguir. Es una moción de censura que se sabe desde el principio que está abocada al fracaso, que mayoritariamente va a recibir una resolución negativa, pero además con la escenografía tan esperpéntica que conlleva, por un lado, hablando en una primera intervención el presidente de Vox, que no se atreve a ponerse de candidato como hizo la anterior vez, y poniendo a este hombre, a Ramón Tamames, que tenía una patina de persona, de profesor, de persona que ha participado activamente en la historia de la democracia, y sin embargo con ese planteamiento que ha hecho en el día de hoy, con esos discursos justificando poco más que
la dictadura o no dándole el valor suficiente a la situación de dictadura que se ha pasado. Yo me ha decepcionado mucho Ramón Tamames, que ya venía de una decepción por el paso ideológico que ha tenido a lo largo del tiempo, pero ha sido como ya el último acto de frivolizar la moción de censura. Y en este punto yo sí creo que hay que hacer un llamamiento a la objetividad, a la seriedad, a la responsabilidad de los políticos. Que es verdad que Vox, lo que hasta la fecha nos ha dado ejemplo es de esa falta de responsabilidad, y que Vox ha presentado ya 2 mociones de censura, es el ejemplo de la dejadez absoluta en el trabajo en el Congreso de los Diputados, también lo tengo que decir con claridad. No presentan enmienda, por ejemplo, en la ley de presupuestos, se niegan a presentar enmiendas, deja que pase ese trámite sin hacer absolutamente nada, con lo cual digo que es el elemento principal de dejadez, pero además la aportación a esta democracia, a esta legislatura, ha sido cero escasa por parte de Vox, y además, y todo lo que ha sido ruido, bronca, y postulado ideológico muy cercano a la xenofobia y a la ultraderecha. Por tanto, poca aportación hace Vox en el partido, en la moción de censura y además en la legislatura. Pero sí me preocupa también lo que hace el Partido Popular, ¿no? Y en ese aspecto yo sí lo tengo que decir claro. El Partido Popular debe de posicionarse si está con Vox o no está con Vox. Hasta la fecha lo que nos hemos encontrado es que en su día el señor Casado saltó rápidamente como un resorte diciendo que no estaba con Vox, que no apoyaba la primera moción de censura que se hizo. Incluso allí escenificó una cierta diferencia ideológica con respecto a Vox, un posicionamiento como una supuesta derecha moderada, y lo que nos hemos ido encontrando desde entonces hasta el día de hoy no es solamente esa separación entre una supuesta derecha moderada representada por el Partido Popular y una ultraderecha de Vox, sino lo que nos hemos ido encontrando es un encuentro, y valga la expresión, un encuentro de ambos partidos hacia un posicionamiento común. Y eso es lo que nos hemos encontrado. De hecho, tenemos en la actualidad una realidad de un gobierno compartido en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Y además una pelea, porque yo puedo incluso llegar a entender, y me cuesta trabajo, pero puedo llegar a entender que incluso por táctica electoral Vox y PP se unan, pero lo que no puedo entender es que los posicionamientos ideológicos que venzan en esa unión de conveniencia sean los posicionamientos de la ultraderecha más que las posiciones de la derecha más moderada que puede representar el Partido Popular. Y lo digo porque ahí está Ayuso bailando quizás en los posicionamientos más duros de los que plantea Vox en Madrid o de los que se plantea a nivel nacional. Con lo cual, yo creo que haría bien también el Partido Popular en evidenciar si tiene una clara diferencia con respecto a Vox y con una diferencia con respecto a esta moción de censura, evidenciarlo y escenificarlo también en el Congreso de los Diputados, decirlo expresamente y sobre todo marcar un voto en contra. No entendemos, no se llega a entender por qué el Partido Popular ha votado o va a plantear la abstención en el voto. Juan Carlos, que responda por alusiones. Yo hay varias cosas, es decir, la primera, Jesús, hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo, es decir, vamos a ver, yo entiendo que ahora reneguéis de determinados postulados del profesor Tamames. Recordemos que este hombre viene del Partido Comunista, recordemos que viene del Partido Comunista. Pero, claro, probablemente lo que nos ha gustado, independientemente, yo he manifestado mi planteamiento con la moción de censura, pero claro, lo que nos gusta es que este hombre, dentro de su sensatez y de su saber, pues le ha dicho 4 verdades al presidente, 4 verdades que son las que piensa España. Es decir, que este hombre nos está llevando por el camino equivocado, que vamos directamente a la ruina, y estamos ya en la ruina. Entonces, claro, eso de entrada, pero después, claro, se habla, y yo de verdad escucho al PSOE hablar. El PSOE, me ha agradado oírte decir que, bueno, que esta moción de censura no aporta nada, porque es verdad que tanto el ministro Bolaños como Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, han intentado a lo largo de esta semana hacer de esta moción de censura como poco menos que una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque lo que querían, evidentemente, es que brillase el señor Sánchez, ¿no? Pero, claro, en esto hay algunas cuestiones que son también importantes, ¿no? Porque dice, claro, es que el Partido Popular lo que tiene que definirse y votar en contra, porque si no se estaría arrojando en esto y vencen al final los postulados de la ultraderecha.
pero si Pedro Sánchez está gobernando con etarras, con gente que ha participado directamente en el asesinato de compañeros vuestros, y ahora los tenéis, Jesús. Eso es una barbaridad, que lo digas de tu boca es una auténtica barbaridad. Perdona. Sentarse, la foto, por la confrontación política y por el pensamiento. Yo, si me permite, Jesús, porque tu estrategia esta de no dejar de hablar al del Partido Popular, que ya hemos visto alguna vez en este plató, conmigo tú comprendes que no va. Es decir, que yo, si tú quieres hablar, yo me callo y ya está. Yo no voy a perder los nervios. Pero mira, te quiero decir con esto, Jesús, es decir, que la foto de Pachi López sentado con la gente de Bildu, cuando se contrasta directamente cuando él llevaba los ataúdes de compañeros suyos asesinados, blanquear a Bildu es la máxima aberración que probablemente haya hecho Pedro Sánchez a esta democracia. Y mira que ha hecho aberraciones. A esta democracia. A Bildu ni agua. Bildu son quienes directamente defendían y defendían las tesis y los postulados de asesinos, de etarras, y algunos, como Otegi, condenado por etarra, condenado por terrorista. Entonces, claro, que vosotros digáis, es que os arrojáis en manos de la extrema derecha. De momento Vox es un partido tan constitucionalista y tan legal, o más legal que muchos con los que ustedes pactáis. Vosotros estáis pactando y tenéis de compañeros de cama directamente a quienes han perpetrado un golpe de Estado en Cataluña, a sediciosos, y además le habéis cambiado la ley, los habéis indultado y después le habéis cambiado la ley para que evidentemente tengan esos beneficios que la ley y el Estado de Derecho les puede otorgar. Esto es otra aberración. Es decir, si este país tuviera algo... Mira, y yo el otro día lo decía, y con esto termino para dejar hablar a mi contertulio. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de este país, y es algo que hay veces que me entristece y me hace perder la esperanza. Con todas las aberraciones que ha hecho Pedro Sánchez, ¿sabes por qué va a caer, Jesús? Porque un golfo probablemente se ha ido de prostitutas y cocaína. Para mí eso, siendo indecoroso, poniéndole todos los calificativos que queramos, probablemente sea nada comparado con todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y todo lo que ha hecho el gobierno del Partido Socialista, por lo que ya no tendría que estar en el gobierno. ¿Te refieres a Tito Berni? Me deja... Bueno, a los dos. Es que hasta que no salieron las prostitutas y la cocaína no cayeron en Andalucía, y probablemente eso es lo único que me causa desazón. Jesús González. Yo entiendo que cuando se saca el Partido Popular tú tengas que sacar ese argumentario, el típico argumentario de Bildu. Yo te recuerdo, las lecciones de democracia el Partido Popular no nos las va a dar al Partido Socialista. Nosotros hemos enterrado muchos muertos para que tú vengas aquí a decirnos a nosotros, darnos lecciones de democracia. El Partido Popular. Que el Partido Popular lo único que sabe hacer cuando está en la oposición es sacar a los muertos. Eso es lo único que ha hecho. Y tú has sido ahora mismo el claro y evidente ejemplo. Como no me gusta la argumentación que se me da por parte del Partido Socialista, pongo los muertos sobre la mesa. Esa es la tónica habitual del Partido Popular, y ya veo que asumes con toda la capacidad y la potencia suficiente. Pero que no nos vaya a dar lecciones de democracia, y que no nos vaya a decir con qué partido tenemos que, cuidado, coincidir en votaciones, que no pactar, que es muy diferente. Que tú tienes un gobierno... de Vox, de la ultraderecha, en donde los planteamientos ideológicos y los argumentos que lanza Vox son los mismos que tú me estás planteando hoy. Que si el golpismo, que si esos partidos no son democráticos, pero ¿dónde está el partido? Pero ¿quién es el Partido Popular para dar lecciones de cuánto democrático es un partido o no? Pero en base aquí, el Partido Popular, que si quiere democracia, primero la tendrá que ejercer internamente. Y segundo, que es un partido que tuvo que salir del gobierno por una moción de censura, por una condena, por corrupción. No es verdad, mientes. Mientes. Miento y te remito a una sentencia. Una frase. Te remito a una sentencia. Partícipe a título lucrativo. Condena. A título lucrativo. ¿Es condena? Por un juez, Cuidado, por un juez que después fue reprobado por el Supremo con esa sentencia. No, claro, y vosotros, técnica, y Filesa... Es condena. Que si quieres te dejo hablar. No, tranquilo, yo. Te dejo hablar. Hay tiempo para verás que si queremos dureza, que yo sé que os duele, y mirad dónde hemos empezado
por una moción de censura donde yo reclamo al Partido Popular posicionamiento. ¿Y qué habéis hecho? Muertos sobre la mesa. Ese es vuestro estilo. Cuando se ataca a lo que no os gusta, cuando se os pone de frente cuáles son vuestros compañeros de viaje, los muertos sobre la mesa. Mira, solamente para no entrar en el y tú más y tal, y que no polarizar este debate, tú dices coincidir en votaciones. Jesús, por favor, coincidir en votaciones. Yo te remito a la frase de Otegi. Tenemos no sé cuántos presos, tenemos que aprobarles los presupuestos y los presos vendrán al País Vasco. Eso que habéis hecho directamente es una vergüenza de la democracia. Directamente un vicepresidente sin funciones. Que estáis hablando y estáis acercando al País Vasco terroristas, gente con causas, con muertos encima de la mesa. Sí, Jesús, pero no. Tú es que el argumento ese vuestro de decir, es que ahora me ponen los muertos encima de la mesa, es que a vosotros no os gusta que se os nombre a Bildu. Pero Bildu son vuestros compañeros de viaje. Te insisto, perdona, son vuestros... Lecciones de muertos Jesús, en una formación política como el PSOE, perdona, ni a nosotros, ni a nosotros. Pero es que yo no te las doy. Perdona, sí, tú intentas darla, ni a nosotros. Entonces, vosotros tenéis a Pachi López en la foto con el ataúd y después sentado en la mesa con Bildu. De verdad, y es deprimente que hayáis llegado a esto porque teníais mecanismos para no llegar, pero preferís echaros en brazos de ellos. Bueno, ¿algún argumento más de las muertes? Julio, ¿quiere opinar sobre...? Sí, quería decir simplemente que el Partido Socialista estratégicamente en los últimos días viene haciendo denodados esfuerzos por elevar la importancia del debate y también por equiparar al Partido Popular con Vox y tratar de desgastarlo. Evidentemente, el efecto reflejo es el que ha mostrado Juan Carlos Duarte hoy aquí, ¿no? Que el Partido Popular, pues lógicamente, trata de comparar a los socios de investidura, a los socios en aquel momento de moción de censura y a los socios que sí coinciden en votaciones, pero que también han negociado y han pactado presupuestos y también gobernar en algunas comunidades autónomas, ¿no? Es normal que se escenifique eso que ha pasado, pero esto ha pasado, pero ¿qué va a pasar antes de las elecciones de presumiblemente diciembre de este año? ¿Se va a explicar por parte de quienes se presentan con quién gobernarían después del día electoral, después de la jornada electoral? Pues sería muy interesante saberlo. Y esto mucho me temo que no va a suceder así, porque en el escenario de la polarización, y como se está escenificando en esta moción de censura, pues cada uno va a tratar de intentar hacer ver que va a gobernar con mayoría absoluta. Cosa que en un momento donde hay fragmentación política, donde hay la pluralidad, también está reflejada en cómo se reflejan los escaños y el peso de cada partido en las cámaras, en los parlamentos fragmentados, pues evidentemente hay que llegar a acuerdos. Y en este país es verdad que hay cultura democrática en este sentido, pero no hay tanta cultura democrática de explicar a los ciudadanos antes de presentarse a las elecciones con quién pactarían, ¿no? Y esto lo dejo encima de la mesa porque en España, y yo diría afortunadamente, no hay una segunda vuelta, porque lo único que haría sería apuntar al bipartidismo, no es un buen mecanismo, pero sí sería bueno y sano decir con quién se va a pactar. Yo recuerdo que había partidos que sí dijeron con quién iba a pactar y con quién no iban a pactar, ¿no? Otra cosa es cómo esté la cultura política, cómo lo interpreten los ciudadanos y cuáles son los otros elementos que inciden. Pero mucho me temo que no va a pasar tampoco en estas elecciones. Y al final, luego de las fotografías diarias que estamos viendo, Sumar irá con Podemos irá por solitario. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué olfato? ¿Qué hueles? Ellos tienen una necesidad de ir juntos, ¿no? Por cómo se suma en el sistema electoral, cómo suma la ley electoral, pero tienen una descomposición interna tan importante y un enfrentamiento tan claro y tan evidente, singularmente en Andalucía, ¿no? Donde Teresa Rodríguez, por ejemplo, fue capaz de, con Adelante Andalucía, recuperando la marca después de haberla denominado como tránsfuga, algo en lo que yo nunca estuve de acuerdo, y estuvo mi posición en la mesa del Parlamento en aquel momento, que es pública y notoria. Eso sí fue de fragmentar a una opción de izquierda para tratar de recomponer una parte. No sé si eso se acabará recomponiendo o no, pero yo veo en este momento las posiciones de Podemos mucho más alejadas de lo que se necesita para sumar en una única opción que sume a la izquierda del Partido Socialista. Dudo que se recompongan, no sé si va a suceder, yo creo que va a depender también de la vuelta a la arena política de Pablo Iglesias, que tiene una posición más dura. Ahí fue la descomposición de Podemos y la ruptura de Rejón y Más País, que sí está
la ministra Díaz, pero bueno, yo creo que el Partido Socialista lo que está jugando es que quien esté a su izquierda le sume lo suficiente para volver a reeditar el gobierno. Y creo honestamente que en esta suma el compañero de viaje incómodo es Podemos, sin duda. Podemos, y más singularmente con la ley del sí y con otras, pues está tensionando más de lo que el Partido Socialista en el gobierno y el Partido Socialista electoralmente hablando necesitaría para presentarse a las elecciones, y creo que en este momento, en mi opinión profesional y personal, Podemos es más un lastre que una suma para constituir ese gobierno, y se ha visto hoy dándole la palabra a la ministra Díaz, y que no quepa duda que es lo que están intentando trabajar. Yo creo que el Partido Popular está tratando de acaparar todo lo que puede en su parte del eje ideológico para tratar de sumar y sumar solo. No sé si va a llegar o tendrá que pactar, pero evidentemente su estrategia es esa, y que Feijóo hoy no estuviese presente en el debate, yo creo que es una posición estratégica acertada, inteligente, para no meterlo en el terreno que había hoy minado y embarrado en el Congreso de los Diputados. Bueno, José Luis, que quiero opinar sobre lo que han comentado Jesús y Juan Carlos, y entramos ya en otro asunto. Pues yo creo que podemos entrar directamente en otro asunto. Ya está no directamente, porque están ahí los agricultores debatido. A ver si hay algo nuevo. Yo creo que gran ya movilización la moción de censura y esperemos mañana la votación. Solo hay una cosa que no, a colación con lo último que acabas de decir, Julio. Hay una teoría que esta mañana se ha escuchado en muchos medios de comunicación, y es la de que Yolanda Díaz va a presentar el día 2 su plataforma Sumar, porque tiene la connivencia de Sánchez para hacer un adelanto electoral de las generales que coincidan con las municipales. Yo creo que no, yo creo también que no. Pero claro, esto se tendría que dar y tendría que disolver Cortes el día 4. No lo va a hacer. Yo creo que no también, pero esta mañana era un rumor muy... También es cierto que no tiene sentido que Yolanda Díaz presente esto el día 2 justo antes de las elecciones municipales, pudiendo esperar irse después del verano y hacerlo de cara a 3 meses antes de las elecciones, y quizás con un poco más de frescor. Es que además Juan Carlos no puede hacerlo porque no tiene la plataforma constituida, ¿no? Recuerdo que introdujo, por ejemplo, a Mónica Oltra y al final salió mal de la plataforma, ¿no? De Mónica Oltra le salió mal. Entonces es una cuestión seria la de presentarse en una coalición tan fragmentada y con tantos actores, y sumar es muy complicado. Coincido. Bueno, gran movilización de los agricultores el día 27 en Rociana, a las 6 de la tarde. Lo vamos a dar en directo también para la radio. Pedirán que los grupos políticos en el Parlamento aprueben la ley de la Corona Norte. El PP, por ejemplo, ya esto es un dato curioso, ganó las andaluzas en los 5 municipios relacionados con los regadíos de Doñana. El PSOE gobierna en 4 ahora mismo, en 4 de los ayuntamientos. En Lucena, que está Manuel Mora, que es independiente. Bueno, en Almonte está en coalición, ¿no? En Almonte está en coalición. Sí, en Almonte está. El resto gobierna el PSOE en los 3 restantes municipios. Esto en las alcaldías, pero he hecho referencia a las últimas elecciones andaluzas, que ha sacado el PP más votos que el PSOE en estos pueblos. Bueno, que antes de preguntarle a Julio, la ley de la Corona Norte, de la que llevamos un año hablando, ¿saldrá o no saldrá antes del 28 de mayo? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que va a salir. Y aquí está Julio, que, bueno, pues en este momento, aparte de ser un experto, está muy involucrado con los agricultores de aquella zona. Yo, Paco, lo que considero es que hay que explicarlo muy bien. Es decir, sí, la he explicado 200.000 veces, pero ahora lo vamos a explicar otra vez. Yo creo que eso lo que hay es que explicarlo muy bien. Por eso, según dicen los que conocen en profundidad, porque muchas veces se habla de Doñana, se habla de los acuíferos de Doñana, se habla de la agricultura del entorno de Doñana, y por aquellos que no conocen en profundidad las necesidades y especialmente lo que puede afectar, ¿no? Y yo creo que ahora lo expondrá Julio, que es un conocedor en profundidad de esto, pero yo creo que esta propuesta que ha hecho el Partido Popular y que hace unos meses la firmó junto con Vox y Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, y que el PSOE pues se sumó al final también, ¿no? Porque aquella zona, para los habitantes y para el desarrollo de la zona,
es imprescindible. Es decir, que llegue el agua y el agua superficial al entorno y a Doñana es imprescindible. Y para eso lo que hay es que llevar, bueno, pues estas propuestas, y parece ser, y bueno, pues ahí lo tenemos, porque los alcaldes de la zona, y especialmente el alcalde de Lucena del Puerto, Manolo Mora, el compañero Manolo Mora, ha sido también, bueno, pues un bastión importante, ¿no?, en la defensa de esto. Y los agricultores y los habitantes de toda la zona que están afectadas de lo que es el entorno de Doñana, que llega muy lejos. Es decir, es que ya hoy el parque, el preparque, el antepreparque, es que ya... Van a llegar a Faro, como sigamos con eso, de, el parque de Doñana va a llegar a Faro, como sigamos así. Y yo creo que al final se aprobará que por el bien de todos, la situación del Partido Socialista no es fácil. Escuchando a Juan Espada hoy, yo creo que van a votar que no. Escuchándolo, oye, puede haber modificaciones, creo. Puede ser. Ahora le pregunto a eso. Pero luego los alcaldes lo tienen que explicar en su pueblo. Es decir, que el alcalde de Rociana, el alcalde de Bonares, el alcalde de Moguer, tienen que explicar esta situación. Pero que, para aclarar, ahora Julio, que no estamos hablando de agua. Vamos a hablar primero de tierra, que ahora Julio, si quiere, con capacidad de síntesis, si no se confunde, ¿sabe? Como empezamos a hablar de agua, primero las tierras, regularización de las tierras. A ver si con capacidad de síntesis, ¿qué es lo que se va a hacer para dar la justicia que tanto reclamaban los agricultores desde hace años? Sí, bueno, es una proposición de ley que está consensuada con la plataforma. La plataforma, es bien sabido que no solo lo forman los agricultores de los 5 municipios, sino también los ayuntamientos de los municipios, organizaciones sectoriales, ASAJA, UPA y demás, también los sindicatos, principales sindicatos, está también, por ejemplo, UGT, y el texto está consensuado con nosotros. Al inicio de la legislatura, el Grupo Parlamentario Vox registró una iniciativa, ha sido capaz de esperar la iniciativa del Partido Popular, que sin duda mejora el texto inicial, y fundamentalmente la ley lo que busca, de lo que trata, es hacer justicia social y reparar el daño que se causó con el plan de la Corona cuando se diseñó mal y se ejecutó peor. ¿Por qué? Porque se basó en un vuelo que se hizo en verano, cuando ya las cosechas estaban recogidas, cuando estaba todo terminado, cuando unas tierras tenían todavía sus plásticos puestos y otras no, y se determinó con ese vuelo quién estaba dentro y quién no. Hubo un desastre, ¿no? Una planimetría absolutamente kafkiana. Incluso el Partido Socialista, cuando se abstuvo en la anterior legislatura, es porque reconocía, porque gobernaba. El propio Juan Espada fue viceconsejero de Medio Ambiente. Esto no se puede olvidar tampoco ahora. Es importante tenerlo en cuenta. Y lógicamente, el daño se causó. Hubo 3.600 alegaciones, que no es verdad lo que dijo Miguel Delibes en sede parlamentaria, no se respondieron las 3.600 alegaciones. Hubo casi 1.000 procedimientos judiciales y, lo más importante, un daño persistente a agricultores y a sus familias, que no solo ven en peligro su futuro, sino que están recibiendo multas constantemente, tanto de la Junta de Andalucía como de la Confederación. Familias que pueden acreditar que cultivaban antes de 2014, incluso antes de 2004 con la ley forestal. Entonces, el daño que se ha hecho hay que repararlo, y hay que repararlo en el Parlamento de Andalucía legislando. Y la forma es a través de una proposición de ley que está consensuada con nosotros. Es el momento, al inicio de la legislatura además, para hacerlo. Y por otra parte, y termino, algo muy sencillo, muy claro y muy directo. Por eso nos ha sorprendido tanto hoy el revuelo que se ha formado con la carta de directora general. El acuífero, si algo blinda, la ley, si algo blinda, es el acuífero, y blinda Doñana. Estamos hablando de que una vez que estas familias que pueden documentar, que cultivaron antes, que han recibido subvenciones públicas firmadas por delegados territoriales de la Junta de Andalucía para mejora de regadío, para jóvenes agricultores, todo eso se va a acreditar, ¿eh? Se va a acreditar, por cierto, la oficina técnica que querían los ecologistas y que el Partido Socialista llevó vía enmienda en la anterior legislatura y que hemos introducido en el texto. Fíjense, los ciudadanos que nos están escuchando, si estamos seguros que los agricultores pueden demostrar fehacientemente que son propietarios de las tierras y las pueden recuperar. Una vez que se recuperen esas tierras, y va completa, efectivamente, lo que se dispuso en el plan de la Corona Norte, lo completa, no hay ampliación de regadío, no hay amnistía, los procedimientos que están en marcha van a seguir en marcha y van a poder regar, cuando recuperen sus tierras, sus cualidades regables, las van a poder regar con aguas superficiales del traspaso. Eso es importante dejarlo claro. Es clave, o sea, Europa no tiene que tener clarísimo, y así se lo ha hecho saber el gobierno andaluz. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que quien se relaciona con el comisario, quien tiene las relaciones, es el ministerio. Y la ministra, que ya se ha pronunciado con términos muy gruesos, igual que el secretario de Estado, que también conoce la ley, porque se
viajó a Madrid para explicarle la ley, igual que al grupo parlamentario socialista, pues saben que la ley es buena, que la ley es mejor y que la ley blinda su acuífero y blinda Doñana. ¿El por qué se tiene que oponer por sistema? Pues en mi opinión personal y termino, y profesional, es que el Partido Socialista, aun reconociendo que ha habido un problema, que cometieron errores, no quieren asumirlo y creo que no están situados en una labor de oposición responsable de sumarse a la solución del problema cuando ellos fueron los que lo generaron, ¿no? Y nosotros, ¿qué le estamos pidiendo? Nosotros tuvimos una asamblea hace muy poco y allí no se le dijo a los agricultores, y si alguien lo grabó, se puede atestiguar lo que estoy diciendo, no se le dijo, pues el Partido Socialista, ¿qué tal? Nosotros dijimos que teníamos 72 diputados, afortunadamente 109, que son muchísimos, y que nosotros queríamos sumar al final del procedimiento de otros 30. Pero claro, las declaraciones de la ministra, las declaraciones del secretario de Estado y las declaraciones del secretario general de los socialistas andaluces, que fue el secretario general, perdón, que fue el viceconsejero de Medio Ambiente en aquella época, pues no son, en mi opinión, las que están más cerca de aportar en la tramitación y de sumarse al final de la tramitación. ¿A quién le pregunto? Hola, los agricultores, lo mismo que se pregunta a este señor, me pregunto yo, ¿pero cuándo se va a aprobar la ley? Es la gran pregunta. ¿Quién puede responder a...? Si me permites, por aportar también algún Uh-huh. aspecto de lo comentado. A ver, yo soy... Hace un año, más o menos, estuvimos en este mismo escenario hablando de, en aquel momento, la proposición de ley que se planteaba por parte también, creo, de la del Partido Popular y por parte de Vox y Ciudadanos. Pero además con la misma circunstancia, es decir, se plantea como proposición de ley, no como proyecto de ley, porque ahí el gobierno de la Junta de Andalucía se quiere lavar un poco las manos. Si lo tiene tan claro, que haga un anteproyecto de ley, lo presente como proyecto de ley y se debata, cuidado, con todas las garantías. Es igual de legítimo. Con todas las es igual de legítimo, pero es verdad en el Parlamento, que igual que el propio gobierno de la Junta de Andalucía, en aquel momento decía, no, es una cosa del partido, como intentándose quitar y despojar de la titularidad de esa iniciativa. Yo sí digo una cosa. Yo hace justo un año dije que eso tenía serias dudas jurídicas y que esa proposición de ley hace un año no se iba a aprobar antes de que se disolvieran las cámaras. ¿Pero qué dudas jurídicas para aclarar, Jesús? ¿A qué dudas jurídicas? Ahora mismo entro. No se habla, ¿Te refieres? no se saben decir cuáles Y ahora mismo entro. No Qué hay. importante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos dio la razón, que el tiempo y la realidad nos dio la razón. Nos dio la razón porque se terminaron las cámaras, se disolvieron las cámaras y el Partido Popular, tal como nosotros habíamos anunciado, no había aprobado la proposición de ley. Y que lo hizo de manera electoral. Mucho nos tememos que al día de hoy esté ocurriendo algo parecido. No. Que sea una propuesta electoralista hecha por parte del Partido Popular y de Vox de cara a las próximas elecciones municipales. Dicho lo cual, ¿estamos nosotros de acuerdo con esta proposición de ley? Mira, nosotros nos mantenemos firmes en la misma postura que decíamos hace justo un año. Nosotros, reconociendo la realidad de que hay un problema con determinadas extensiones de tierra que no quedaron integradas en ese plan en ese plan inicial que se aprobó en su día, pues entendemos que hace falta darle una solución a esas familias que, como bien se ha comentado, pues entienden que han podido cultivar y que ahora no pueden como consecuencia de la aprobación que se hizo en su día. Pero hay que darle una aprobación casi individual, de ahí, por ejemplo, que planteáramos que eso no fuera una actuación generalizada, sino que fuera específicamente, casi al detalle individual de cada finca, que se aportaran los títulos de propiedad, los antecedentes de cultivo, etcétera, etcétera, que pudieran ir haciéndose de manera individual y, sobre todo, que se presentaran, que todo esto se planteara no de una manera concertada y global para todos. ¿Qué nos estamos encontrando? Y que todo esto además viniera oyendo al Ministerio, oyendo a Europa y paralelamente que estamos reconociendo derecho a cultivar, pero no estamos reconociendo cómo van a cultivar esas personas, porque vamos a hacer la situación, vamos a ponernos en un futuro. Mañana queda aprobada la ley y se reconocen, después del procedimiento que se marca en esa proposición de ley, se reconoce X finca, X hectáreas. Creo que hablabais de 700 y pico de hectáreas, me parece que eran. Sí, habrá que verlo, pero en torno a unas 750. Efectivamente, que pudieran quedar en situación de cultivable. Bien,
y si los derechos de agua ya están concedidos para la extensión de cultivo que hay en la actualidad, ¿qué hacemos con esa finca? ¿Cómo lo hacen? Porque al día siguiente, lo cierto y verdad es que esa finca, al día siguiente no van a poder cultivar. Van a tener un derecho que no van a poder ejercitar. Pero ¿por qué no van a poder cultivar? Al día siguiente no. Porque al día siguiente si viene el secretario de Estado el lunes que viene a vender un paso más déjame terminar. Entonces, eso que estamos pidiendo nosotros, las garantías jurídicas, individual o caso por caso, y además solventar a la vez que arreglamos, vamos a decir así, la parte cultivable, las hectáreas cultivables, que arreglemos los problemas de agua. Los problemas de agua. Y sobre todo, asegurando que eso no va a tener ninguna incidencia con Doñana. Y para eso planteamos que en el procedimiento de debate de esta ley, en la que, como todos lo sabemos y todos conocemos un poco el funcionamiento legislativo, puede hacerse por la vía rápida, exonerando de hacer comparecencias, de llamar expertos, de participar en los diferentes organismos que pueda estar implicados, de hablar de Europa, o por la vía lenta, haciendo y cumplimentando todo ese tipo de procedimientos. Nosotros estamos pidiendo que esas garantías se hagan y con toda la consideración, escucha y toma de aportaciones que pudieran hacer todos esos expertos. Bueno, yo hago una apuesta. Creo que de aquí a el 28 de mayo no está aprobada esta ley porque realmente busca un efecto electoralista. Juan Carlos. Varias cosas, Jesús. Mira, tú dices que esto se hace con carácter electoralista y que el Partido Popular lo presentó la otra vez y resulta que, claro, que esta vez muy claro, no, la otra vez, o sea, en la legislatura anterior lo que sucedió fue que Vox no aprueba los presupuestos y el presidente disuelve las cámaras. Mira, yo estaba en una reunión en el Parlamento, además, Julio sabe que hemos estado sin cámaras y le hemos echado bastantes horas con la plataforma también trabajando en el texto, ¿no? Pero mira, yo estaba en una reunión en el Parlamento, digo en la legislatura anterior, ¿no? Donde la discusión era a qué hora los 4 grupos, el Partido Socialista incluido, y si no, Julio, que me corrija, iban a presentar la proposición de ley. El Partido Socialista incluido. Pero resulta que sale Susana Díaz por la ventana y viene Pedro Sánchez, se cambia la estructura orgánica del Parlamento y entonces ya donde dije digo Diego. Y ahí es donde empieza la confrontación, es decir, quien obra con carácter electoralista o con táctica electoralista, en esto siempre ha sido el Partido Socialista. Eso de entrada. Lo segundo, dices que quiere la garantía jurídica de que no se da un tratamiento global, sino caso por caso. Efectivamente, si eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. ¿Sí? No, pero es que ¿sabes lo que sucede? Que habéis dicho que no, incluso antes de haber escuchado y de haber mantenido, porque uno de los condicionantes para presentarla, y Julio lo sabe, es decir, el grupo proponente en este caso, que era el Partido Popular, lo primero que se dijo que el portavoz del Partido Popular se iba a reunir con todas las fuerzas políticas del Parlamento. ¿Es verdad o mentira, Julio? ¿Cierto? Con todas las fuerzas políticas del Parlamento, para escuchar a todo el mundo, para que todo el mundo mejore el texto. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que cuanto más vayamos de la mano, en este sentido mejor. Y dices tú que primero, que al mismo tiempo ordenemos las tierras y después, y al mismo tiempo el agua. ¿Por qué? Vamos a ordenar las tierras. Vamos a ordenar las tierras. Lo que no puede ser es que tiempo A, una familia, el padre lleva cultivando todas las tierras, fallece el padre, en ese año los hijos tienen 17 años, los bancos no le dan dinero, ese año no pueden cultivar las tierras, casualmente hacen las fotos. Y esta familia se ha quedado sin cultivar después. Eso es una aberración. El que no pueda porque se quede fuera de la ley, porque haya estado fuera de la ley, esto no es una amnistía y aquí tierra para todos y hectáreas para regar para todos. Se va a ver caso por caso, con una oficina bien documentado. Y eso es lo que dice el texto, es decir, garantías jurídicas, todas las del mundo. Todas las del mundo. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer una aberración jurídica. Por cierto, como la que se hizo, como ha dicho Julio antes, se ideó mal y se ejecutó peor. Y después, bueno, como bien dice, el lunes viene el secretario de Estado. Es decir, tenemos ahí la posibilidad, como decía José Luis antes, somos excedentarios en agua, hace falta que hagamos el trasvase, las infraestructuras adecuadas y llevemos. Y la ley lo que dice es que se regará, ¿con qué? Con agua superficial, perfecto.
Es una pena que se siga tirando agua al mar, ¿eh? Yo quería decir un par de cosas, si me lo permite. Hoy he escuchado a Juan Espada hablar de sentarse a hablar con los agricultores. Tiene un escrito desde el día 10, pedido por nosotros para tener esa reunión. Y nunca hemos contado, y quizá llega el momento de contarlo, que el día 19 tuvimos una reunión en la sede del Partido Socialista, donde yo hice declaraciones, y realmente no dije, y pido disculpas, lo que estaba pasando dentro, y es que los líderes políticos del Partido Socialista se estaban levantando de la reunión, porque nosotros le estábamos explicando a los medios de comunicación que queríamos sumar al Partido Socialista en la tramitación. Quizás se pensaron que estábamos diciendo otra cosa y no entendieron que esta plataforma no defiende objetivos políticos de nadie. Tiene unos objetivos legítimos que alcanzar. Le hemos pedido una reunión a Juan Espada, igual que le hemos pedido una reunión a Adelante Andalucía y a Por Andalucía, y no han tenido a bien todavía dárnosla, para explicarles las implicaciones que tiene y el riesgo que estamos corriendo ahora mismo con la inseguridad jurídica que en este momento sí tienen los agricultores, ¿no? Se ha hablado mucho del Consejo de Participación de Doñana, que también, obviamente, va a comparecer y por lo que tengo entendido, se va a convocar en breve. Me dijeron el otro día algunos de los actores. Por lo tanto, con todas las garantías, se va a escuchar absolutamente a todo el mundo, pero que quede también clara una cosa. En el Consejo de Participación de Doñana nunca se quiso que se sentasen los agricultores. No se sientan los agricultores cuando se hablan de agricultura y se habla de la necesaria ¿Pero por algún motivo, alguna simbiosis. Argumentación? Pues entiendo que cuando se diseñó el órgano no se entendió oportuno o conveniente que los agricultores tuviesen. Es más, hay algún alcalde, por ejemplo el de Rociana, que no está en el Consejo de Participación de Doñana. Por lo tanto, todo el mundo habla de lo que están sufriendo los agricultores día a día sin que estén los agricultores, sin escuchar a los agricultores. Los agricultores necesitan garantías jurídicas y la garantía jurídica la da una ley que repare el daño que se ha hecho. Y cuando llegue el agua, se regará. Aquí no se está engañando a nadie. Aquí no se está sugestionando a la población, ni se le está diciendo medias verdades. Se está diciendo claramente a los agricultores y a sus familias que van a poder regar cuando el Gobierno de España ejecute las obras del trasvase, que por cierto yo mismo defendí en el Parlamento de las Cortes Generales y que se aprobaron en el año 2018. Ya vamos 4 años y pico, casi 5 tarde en el inicio, y las obras solamente del doblamiento del túnel de San Silvestre nos van a llevar al año 2027. Por favor. Y no estamos hablando de 31 meses de ejecución de obras, eso está negro sobre blanco en los documentos, no es discutible. Y además también hay que decir que el informe ambiental, la DIA, viene con 10 metros cúbicos por segundo, por lo tanto no pasarían los 20 metros cúbicos del trasvase. Ya lo hemos hablado aquí. Eso otra vez te sacamos el es una cosa, Paco, que es absolutamente insoslayable porque está ahí. No quería hablar de agua, pero sin duda el agua es la otra cara de la moneda. Se podrá regar cuando se recuperen las tierras con el agua en superficie. El acuífero de Doñana se va a reponer naturalmente, pero no solo porque estos agricultores no van a regar cuando recuperen las tierras, sino porque los que riegan ahora, algunos, los de Almonte, directamente del acuífero de Doñana y sin restricciones, porque los agricultores que están junto a los que tienen problemas con sus tierras están regando con un 25%, hay agricultores, algunos de ellos, 3 de ellos muy egoístas, en el pleno del otro día, por cierto, llevando a temporeras marroquíes al pleno, y algunos familiares, que no son los miles de agricultores y familias que están pasándolo mal, y que además obtuvieron concesiones de agua del acuífero que 3 semanas después se declaró sobreexplotado. Esos mismos agricultores que estaban en la plataforma, y la división ha sido instigada desde el Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica. Eso ha sido así, y podemos documentarlo. Por lo tanto, todo lo que no son esos 3 agricultores están completamente cohesionados en la plataforma, que como digo, y también se lo dije a los alcaldes tienen que recordar que los ayuntamientos forman parte de la plataforma, y ellos se deben a sus vecinos son sus agricultores, y si están absolutamente alineados con los objetivos de la plataforma de la que forman parte, lo único que nos vale, ya no nos vale el cantifleo político de nadie, no nos vale la foto con los carteles, no nos vale que vayan siquiera a la manifestación, que vaya quien quiera, por supuesto, a la concentración del día 29 miércoles, pero lo que sí nos vale es que voten sí y lo apoyen en el Parlamento de Andalucía. Eso es la realidad y esos son los hechos. La proposición de ley no va a estar aprobada antes del 28 de mayo. Claro. Por lo tanto, no hay electoralismo ninguno. Claro. Y lo está diciendo el portavoz de los agricultores. Bueno, entonces... Están consensuados el texto y los plazos con nosotros. Y estamos absolutamente tranquilos porque además es una garantía para nosotros que trascienda el 28 de mayo. Porque ahí es donde se va a ver la voluntad real de los partidos. No estamos pensando en quién suma qué, ni quién gana. Eso no es una cuestión nuestra, eso es una cuestión de los políticos. Nosotros lo que queremos es que salga adelante. Sí sabemos
que por los tiempos, antes de que se acabe el periodo de sesiones, esta proposición de ley va a estar aprobada. De este gobierno que todavía vive hasta final de año y del que emane de las urnas después de diciembre y son las elecciones generales, dependerá que venga el agua antes. Y ahora habrá que explicar a la familia por qué se tarda más o se tarda menos. Nosotros ya le hemos explicado que no van a poder regar hasta que no llegue el agua de superficie. Importante. Yo sí dejar también evidenciar algunos datos. A ver, habéis hablado de posicionamiento de cada partido. Nosotros, y tú lo sabes, Julio, es decir, tú has estado como portavoz de la plataforma reunido con el Partido Socialista y te hemos dicho cada uno de estos requisitos que nosotros, de garantía que nosotros como Partido Socialista damos para el apoyo a esta iniciativa. Que son, a ver si lo puede, con capacidad de síntesis. Queremos esto que sea individual, que se haga de manera individual. Y lo es. Hasta ahora lo garantiza. Hasta ahora que lo puso como exigencia en el anterior. Segundo. En el anterior. Segundo, que se haga con todas las garantías y todas las comparecencias de expertos y profesionales, que no venía incluido en la anterior propuesta y en esta, parece que todavía no nos han asegurado porque el calendario y la relación de comparecencias no está determinado en ese proyecto de ley. En ese proyecto de ley, ahora mismo lo que hay es una toma en consideración. Exclusivamente una toma en consideración, pero todavía no hay ni aseguramiento de esa necesidad de tomar todos los profesionales, todos los expertos que nos digan cuál es el medio más idóneo. Y después, y vuelvo a insistir, tenemos que intentar adecuar que el reconocimiento venga parejo con los derechos de agua. Porque es que al final lo que estamos encontrando es que yo te reconozco algo que te deja en la misma situación en la que estás ahora mismo, que es sin poder regar. Pero y por supuesto... Estás interpretando diferente a lo que interpretan las familias, ¿no? Te vuelvo a insistir, que se nos aseguren los medios y las evidencias de que Doñana no va a tener afección. Y oye... Al contrario, va a tener mejora. Y cuidado, que esta ley o este proyecto de ley va a coincidir también en el tiempo con el proyecto que tiene el Gobierno central de inversión para el aseguramiento y mejora de Doñana. 346 millones, lo visteis en Almonte. No solo lo hemos visto. Algo importante. Para comprar derecho de agua, para mejorar y asegurar el cierre de los pozos, para planificar que la zona tenga mejores canalizaciones y que tenga mejor situación de riego, la agricultura, pero además garantizando que Doñana no se deseca como se ha producido en este verano. Es decir, un plan global. Todo eso son, entenderme, garantías necesarias paralelas a la norma. Entonces, esto no es una cuestión de decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Esto no son lentejas, las tomas o las dejas. No, estos son planteamiento ideológico o planteamiento político de cada partido. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con determinadas injusticias que están sufriendo una familia general, los agricultores en particular? Pero lo que no vamos a permitir y no vamos a entrar es al juego político como nos tratáis plantear en la anterior proposición de ley, que era sin garantías a lo que plantearéis y de que un tufo electoral. Pero vaya a votar que no, seguramente, ¿no? No, todo lo contrario. Que vaya a votar el planteamiento que estamos diciendo es que si se dan estos condicionantes, votamos que sí. Pero Jesús dice que el juego político de la anterior legislatura, te recuerdo y te vuelvo a decir, que en un principio ibais a suscribir ese mismo proyecto de ley. Eso de entrada. Sí, perdona, que yo estaba allí en la reunión del Parlamento. Segundo. Vamos, sí, además, quiero recordar que las primarias fueron justo unos meses antes, con lo cual... Pero te quiero decir, mira... Antes que se planteara la ley. Pero que ibais a suscribir si estábamos en los problemas menos del tema. Puedo... Yo estaba allí, pues cambiaron las tornas. Y después dice, sí, bueno, que pudisteis ver en Almonte y tal. Me imagino que te refieres a la reunión donde muchos de los alcaldes del Partido Socialista pues no estuvieron con la ministra. Entonces los alcaldes lo que tienen que tener claro ahora, igual que el Partido Socialista tiene que tener claro, es dónde se alinea. Tú que eres muy amigo de pedir un posicionamiento claro, el posicionamiento tiene que estar muy claro y como dice Julio, votando en sí, de entrada la toma en consideración y tenéis tiempo porque dentro de todo el desarrollo en el trámite parlamentario, pues da tiempo a que hagáis todas las enmiendas que queráis, da tiempo a que propongáis comparecencias, da tiempo a todo. Lo que pasa es que si no tenéis la voluntad, porque tenemos que seguir las directrices de una ministra ultra en este sentido, que está contra los agricultores, pues entonces apague y vámonos. Sí, decir una cosa únicamente sobre el plan que vino a la ministra a explicar.
para salvar de nuevo Doñana. No es la primera vez, ahora diré por qué. Y bueno, es verdad que no se invitó al gobierno de la Junta de Andalucía, que no estuvo. No me parece una forma muy poco unilateral de hacer las cosas, ¿no? Un plan con 356 por parte de la Junta de Andalucía, 356 millones de euros. Ayer fue el último en Ayamonte. Lo digo porque para pedir diálogo no se empieza con buen pie, pero 356 millones en un presupuesto plurianual a 3 años, donde ya estaban comprometidos en el presupuesto 118 en algunas actuaciones, y que en ningún caso hacen referencia a lo más importante. Y lo dijo Javier Castro Viejo, lo ha dicho el anterior director de la Estación Biológica de Doñana, allí donde la han dejado. Javier Castro Viejo ha dicho muy claramente que Doñana no se está secando por efectos del cambio climático, que el cambio climático no puede ser un chivo expiatorio, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Javier Castro Viejo. Y ni siquiera se refirió a la agricultura, pero ¿sabe a qué sí se refirió? Al plan Salvemos Doñana del año 2005, que nunca se ejecutó. Por eso hace unos meses sí salió el presidente de Confederación haciendo una pequeña actuación en el Arroyo del Partido, pero nunca se actuó después de lo de la balsa de Bolidén en el brazo de la Torre y en el brazo del Guadiamar. Esos son los brazos a través de los cuales durante siglos el agua en tropel ha ido a Doñana a nutrir la laguna de Santa Olalla, que apareció seca. ¿Por qué acepté yo debatir con WWF en el Escarabajo Verde en Televisión Española con la marisma de Santa Olalla seca detrás? Porque la culpa no la tenemos, no la tienen los agricultores. El incumplimiento de la ley del Gobierno de España, que lo dotó de un decreto ley de muchísimos millones de euros, nunca ejecutó la obra, y tienen que explicar por qué. Porque se queda en la parte norte, en la parte de Sevilla. Aquí parece que solo hay agricultores. O sea, la parte de Sevilla se mete en la marisma de Doñana, pero nadie dice eso. Nosotros no lo decimos. Tendré que explicar también por qué. Y que el agua no llega y se queda allí, tampoco lo explica nadie. Pero que la regeneración hidrológica que decían esos planes, dotada con un montón de millones de euros, y la ministra se refirió al final de su intervención. Sabemos que tenemos un problema ahí y estamos estudiando cómo solucionarlo. No sé qué estará estudiando, pero se llevan muchos años, casi 20, estudiándolo. Pero el agua no llega a las marismas de Doñana, y la laguna de Santa Olalla y otras se han secado, no por los agricultores y no por el acuífero. Se han secado porque hay unas obras de regeneración hidrológica que ha dicho Javier Castro Viejo que no se han hecho y que no se han cumplido. Y eso es lo que está. Y ahí hay responsabilidades políticas muy graves. Y eso lo vamos a explicar, Lo vamos a explicar. Entonces, vamos con otro asunto. Si dices que hay una necesidad de actuaciones hidrológicas sobre Doñana, entonces estarás de acuerdo que este gobierno, no por encima nada de todos los gobiernos anteriores, que ha habido mucho... Hemos hecho alegaciones, por cierto, al plan. Ha habido por mucho, escrito, Julio, y la vamos a presentar en rueda de prensa. Sí, Julio, pero déjame los hablar. Hemos alegado a ese plan que vino no ha traslucido. Por pero estarás contento entonces eso el que hay un Ministerio no gobierno... lo ha explicado. Pero nosotros, los agricultores, le hemos dicho que tiene que hacer esas obras que están pendientes para que no le falte el agua a las marismas de Doñana, porque sabemos que están provocadas por eso. Porque eran técnicamente estudiados y presupuestados de la... Me estás reconociendo la bondad de esta medida que ha acordado el gobierno. Nosotros no hemos dicho no a ese plan, aunque conlleve recursos para indemnizar y echar a los agricultores de donde han nacido. Ni siquiera nos hemos negado a eso. Hemos dicho que quien tenga la libertad de que se le compense económicamente una vez sus derechos reconocidos, que haga lo que quiera. Libertad. Pero vamos a explicar las cosas bien y vamos a explicar por qué Doñana se seca y qué responsabilidades políticas hay detrás de que vuelvo a lo mismo, vuelvo al origen. Dice, se seca según el experto derivado de falta de obra hidrológica. Y yo te estoy planteando que este gobierno acuerda que va a invertir 340 millones en Doñana, entre otras cosas, para obras hidrológicas y otras medidas. No las fundamentales. Estás reconociendo la bondad de esta medida. Léetelo. Porque yo no me pronuncié en contra. No nos pronunciamos en contra de los que te agricultores. cuesta decir de hecho, hemos hecho... que el gobierno lo está haciendo bien. No, no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. El gobierno viene dice que hace falta actuaciones hidrológicas y te estamos planteando que vamos a hacer actuaciones hidrológicas y me dices que no es correcto. Te lo voy a explicar más claro. El gobierno saca un plan de donde no lo había porque la iniciativa se había registrado y tenía que hacer algo. Pero no toca lo mollar, no toca el plan de 2005. ¿Cómo tenéis la capacidad de saber lo que el gobierno... ¿Por qué hace el gobierno las cosas sin haber hablado jamás con el gobierno? Porque han descolgado el plan de 2005 de la página web. El gobierno lo hace en respuesta del proyecto de ley. Pues mira, el gobierno lo hace porque tiene una consideración medioambiental principal, y entiende que, igual que pasa con el Mar Menor, pues entiende que hace falta una actuación prioritaria en Doñana. ¿Y por qué no fueron los alcaldes? Si tan bueno es el plan, ¿por qué no fueron los alcaldes? Porque sí, porque no que vamos con el asunto.
seguro. Hombre, claro, una cosa tan nuclear para sus municipios y tienen agenda propia. Hombre, yo si soy alcalde de uno de estos municipios y vienen a salvar mi municipio y los regadíos, te digo yo que suspendo lo que tengan. Bueno, vamos con otro asunto que tenemos que hablar. Cuando sea alcalde... Otra moción de censura. Lo he sido. Ya, por eso, cuando sea Hay alcalde más puedes decir en cosas. ese momento tu agenda. Moción de censura en Francia también, que es derivada de las pensiones. Ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Que no ha salido adelante. Sigue Macron como presidente, como bien sabéis, habida cuenta de la reforma de pensiones, que en Francia. Ante fraude de la Unión Europea, investiga la fundación del caso mediador, Tito Berni, al menos desde diciembre. Inspectores de la OLAF es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, requisaron en la sede de la FILAP, una institución pública dedicada a la cooperación internacional, se llevaron documentación, correo electrónico, antes del estallido del caso de corrupción del Tito Berni. La juez pide al fiscal que se pronuncie otra vez sobre la prisión de Tito Berni, que sigue libre. Bueno, ¿quiere decir alguna cosita de esa o hablamos de pensiones? Hombre, yo Esperar, creo que... ¿no?, la investigación a ver hasta dónde llega la juez. Esperar lo que es la investigación. A mí lo que me parece un sinsentido es que el gobierno lo que está haciendo, el señor Sánchez lo que está haciendo es como con todo, ¿no? Es decir, la factoría de Moncloa, ya lo dijo Pachi López, ¿no? Aquí ya no hay caso, es decir, él decide si hay caso o no hay caso. Y mientras la juez esté trabajando, claro, hay caso, ¿no? Hasta que sí, pero, haya ya una sentencia final. Y sobre todo implicar a una institución a la que le debe tanto este país como es la Guardia Civil, ¿no? E intentar hacer que este sea el caso de la Guardia Civil en vez de el caso de una situación y de una trama de alguien que se está aprovechando de su posición y de los recursos del Estado y de los recursos de Europa, pues hemos visto ya para qué, ¿no? Por lo tanto, yo creo que evidentemente, es decir, esto traerá todavía muchísima cola, parece ser, porque solo estamos viendo la punta del iceberg, y por mucho que se empeñe tanto Pachi López como Pedro Sánchez, que ahora es curioso porque ahora parece que al diputado no lo conocía nadie en el Parlamento, ¿no? Es algo que evidentemente, pues estaba arriba de Fanegra, ¿no? Coño, de nuestra encima parlamentaria. De Sánchez, pero bueno. Bueno, que... Si me deja, también te voy a decir una cosa y lo digo también con mucha claridad. Hay tres implicados. Un mediador, que bueno, habrá que dudar un poco de su palabra, un ex alto cargo de la Guardia Civil que está en prisión y un responsable político que está fuera del partido. Esa es la realidad de la actuación que hace el Partido Popular. Y ahora hay un procedimiento judicial. Que vaya el procedimiento judicial por donde tenga que ir, por supuesto, y que caiga todas las responsabilidades que tengan que caer, pero las responsabilidades políticas se depuran en los partidos y se depuran en el Partido Socialista de manera inmediata. Que todavía no nos acordamos de Sé Fuerte, que hacía el Partido Popular. Aguanta, 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 aguanta. Eso era la tónica habitual en el Partido Popular y, de hecho, tuvo que salir una moción de censura. Entonces, lo triste de esta historia es que el Partido Popular ha intentado siempre que esto diera más recorrido. Y tiene el recorrido que tiene. Uno, que presenta dudas, que está en la calle. Y dos, que presentan supuestas acciones susceptibles de corrupción, que están imputados y bajo un procedimiento judicial. Esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Jesús, evidentemente, de verdad, lecciones en esto ninguna. Si en Andalucía, volvemos otra vez, Andalucía, los ERE, las condenas, presidentes, consejeros, es decir, no, en esto no, mira, y habéis intentado... La retaíla del Partido Popular que perdió... Sí, y con Camps, por ejemplo, todo, absolutamente, todo absuelto. Rita Barberá, es decir, habéis intentado y lo habéis intentado siempre. Aquí tenéis otra realidad, y la realidad es que es cierto que tenéis a un golfo, que ha tenido un golfo dentro, muy bien, fenomenal, está en la calle. Por cierto, tan demócratas como sois, lo habéis echado sin las más mínimas garantías de pasar, de abrirle un expediente y tal. Es decir, ya vosotros tenéis claro que directamente, directamente, así funciona la izquierda en este país, tan garantistas como sois. Oye, que escúchame, que probablemente cuanto más lejos mejor. Es decir, pero ahora venimos a... No, es que claro, aquí, bueno, hay un procedimiento judicial que caiga. Estamos probablemente en la punta del iceberg. El Partido Popular no tiene más empeño, mucho más allá de que evidentemente que se depure la responsabilidad. Lo que sí ha quedado claro es la pérdida de forma de Pachi López en el Congreso. Qué vergüenza le debería de dar del papel que ha hecho en este sentido, diciendo, aquí no hay caso, ¿a ti qué te importa? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Quiénes son los diputados que acompañaban?
Es decir, oiga, pues no, hay gente en este país y hay algún periodista que todavía es libre, que levanta la mano y quiere saber. Lo que pasa es que, claro, que como nos gusta tener a los medios de comunicación siempre en nuestra parte, por cierto, probablemente esto le da, bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, que Tezanos le da, no sé, ya que os salís con esto, es decir, que ya incluso el caso Tito Berni para Tezanos, incluso... Barragán, que... Las pensiones, ¿cómo lo ves? Bueno, de antes de decir que todavía, bueno, todavía no te afecta, todavía no estás en la edad, pero llegaremos, estamos muy cerquita. Pero antes una pasada. Del tema que estábamos hablando antes. Pero antes que la Audiencia de Sevilla ordena un nuevo examen médico de Griñán para decidir si lo envía a prisión. El tribunal solicita a su abogado todos los informes médicos de que disponga sobre la evolución del cáncer que padece el expresidente de la Junta de Andalucía. Esto es lo último. Bueno, pensiones. José Luis, ¿cómo está viendo? Por terminar, el Tito Berni, si quieres, antes de las Tito, pensiones, hablar de otro asunto. El Tito Berni, ¿Qué pasa? Yo creo que en un tema como el Tito Berni no se puede poner el ventilador. Es decir, que aquí no vale decir y tú más. Yo creo que... La diferencia de actuación entre un partido y otro no es tú más. Todo lo contrario, nosotros actuamos así, ellos actúan con el presidente de un gobierno diciéndole a el principal encausado, sé fuerte. Y paralelamente diciéndole a su ministro de Interior que monte una estructura dentro del ministerio para quitarle los papeles a Bárcenas. Es que esa es la diferencia. Yo creo, Jesús... Es que esa es la diferencia. Jesús, déjanos hablar al resto. Yo creo, Jesús... No, gracias por dejarme participar. Déjanos hablar al resto. Hasta ahora tiene la figura del Partido Popular. De moderador lo tiene otra persona. Te agradezco que me dejes hablar al resto. Bueno, ponte aquí, Juan Carlos. Sé que te duele, Juan Carlos. No nos deja hablar al resto. Igual Es que el él otro día. interrumpe siempre y no nos deja hablar al resto. No, si yo no he interrumpido. Venga, Barragán, que es el que menos ha hablado hoy. Jesús, y tú eres una persona con mucho sentido común, es decir, y muy equilibrado, ¿no? Yo creo que este caso aquí no podemos poner el ventilador. Es decir, lo del Tito Berni, esto es una vergüenza nacional. Es decir, porque además, ¿dónde empieza y dónde finaliza? ¿Qué ha pasado con el Tito Berni? Pero te digo, ¿sabemos lo que ha conseguido? Es que ha sido conseguidor para la comunidad autónoma canaria de muchas ayudas, muchas subvenciones y muchas prebendas para los amigos que allí viven. Es decir, es que yo creo que eso es fundamental. Hasta ahora no había habido nunca, o por lo menos que yo conozca, fotos y vídeos de lo que hacían, ¿no? Es decir, temas de prostitución en los hoteles o de drogadicción en los hoteles. Es decir, yo creo que eso es... Bueno, y allí había muchas personas, ¿no? Y cuando uno se arrima a algunos políticos que están en el gobierno, quizás sea porque esos políticos, bueno, pues permiten ayudas y permiten prebendas a algún colectivo o a algún ciudadano, ¿no? Y yo creo que eso hay que cortarlo de raíz. Porque eso es... Pero no podemos decir, ¿y tú más? Y vosotros decíais, sé fuerte. Yo creo que esto es un tema que ha salpicado a un diputado del Partido Socialista en una gestión del gobierno canario, es decir, que ha estado ahí. ¿Y hasta dónde llegará eso? Yo no soy quien para decir hasta dónde puede llegar, pero que ha sido una vergüenza nacional, seguro. Es decir, que saquen fotografías y vídeos, como lo hemos visto todo, ¿verdad? Porque todos hemos visto en la televisión y hemos oído lo que ha pasado allí. Es decir, que con prostitutas, en calzoncillos, con la droga. Eso es muy fuerte. Y eso ha sucedido porque este señor, el Tito Berni, sabrá Dios lo que habrá hecho durante estos años que ha sido diputado en torno al gobierno de España, ¿no? En tema de subvenciones, en tema de ayuda y, bueno, pues en tema de prebendas, en definitiva. Y eso hay que reconocer que, bueno, pues en estos momentos es el Partido Socialista que lo ha expulsado. Muy bien, pero ¿cuántas ayudas, cuántas subvenciones, cuántas prebendas habrá otorgado el señor? Porque no solamente el Tito Berni, es decir, que el Tito Berni era un diputado, pero el Tito Berni lo llevaba y lo paseaba por muchos estamentos del gobierno de España. Seguro, cuando estaban allí, seguro. Y termino, yo ya con esto creo que es suficiente. Una vergüenza, y esto lo que pasa es que perjudica a los políticos y los perjudica a todos, ¿no? Porque damos una mala imagen. Es decir, ¿es verdad que en la política se viene a trabajar? ¿Es verdad que a la política se viene a ayudar? ¿O se viene a esta serie de actuaciones? Ahí lo dejo. Bueno,
¿Queréis comentar algo sobre las pensiones? Sanidad estuvo aquí, la delegada de Salud estuvo aquí, la unidad de ISTU no se cierra, aparte de otras cosas que nos dijo. Si queréis comentar algo sobre sanidad, minutos, resultados. Sobre la sanidad, a ver, mira. Es que no han cambiado nada de la situación sanitaria que tenemos en la provincia de Huelva, pero absolutamente nada. Es decir, no hay respuesta al materno infantil, nada. Vuelta a través de la burra al trigo de que hay el anuncio de que se va a hacer un materno infantil. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Por qué no se utiliza el proyecto que había anteriormente, que es perfectamente válido y consensual con los profesionales? Pues no lo sabemos. Porque había que adecuarlo a los nuevos tiempos, la respuesta que me dio la delegada. Pero los nuevos tiempos, si es del 2018. Yo digo lo que nuevos tiempos. La respuesta que pero me dio dio la delegada. He hecho el proyecto hace 20 años. La situación de las citas sanitarias sigue igual. Sigue habiendo la misma dificultad para obtener una cita de manera inmediata. La aplicación no funciona, tienes que irte por la mañana temprano allí a los centros de atención primaria. No cambia nada. Sigue la misma situación de dificultad en la cita de especialistas. Sigue siendo la comunidad autónoma una de las comunidades autónomas, creo que recordar que era la cuarta, que más tardaba en dar cita para la asistencia especialista. Sigue habiendo los mismos problemas de atención primaria, sigue habiendo los mismos problemas en determinadas zonas, en Galaroza con el nuevo centro de salud, que sigue con el generador de luz, en Almonte y en Gibraleón con problemas en los centros de urgencia. Sigue habiendo los mismos problemas. Que yo entiendo, oye, que cuidado, que yo entiendo también el papelón que tiene la pobre Manuela Caro aquí, viniendo intentando defender algo que no le terminan. Oye, que es que lo que se intenta hacer es, de nuevo, propaganda, volver a vender, porque la situación sanitaria no mejora. Y además es palpable, ya más allá de la diferencia yo lo vuelvo a insistir, más allá de la diferencia de la diatriba política. Llamamos por teléfono y cogemos una cita. Pregunta a cualquiera de alrededor nuestro cuánto le ha tardado en los especialistas. Y oye, es que incluso además yo apelo de verdad a ese consenso de actuar de manera conjunta, de sacar incluso este tema del debate, pero para eso también es que todos den respuesta, todos demos respuesta. Y hombre, hasta ahora intentar por parte del Partido Popular negar la realidad y todas actuaciones privatizadoras, de verdad, es que hay muchas posibilidades. Es que hace unos días salía un informe de que ya más allá de la pandemia se seguían utilizando la adjudicación a empresas sanitarias privadas utilizando la situación de la pandemia, cuando ya había sido derogato de la normativa que te permitía esa excepcionalidad en el uso de los contratos y de la adjudicación a empresas privadas. Yo creo, Jesús, que ese tema de la... Oye, es que... Yo creo que ese tema, cuando un ciudadano, un vecino, un amigo, una persona se pone enferma, no pregunta si lo van a llevar a que le hagan las pruebas radiológicas al Juan Ramón Jiménez o lo van a derivar a un centro privado. En estos momentos, yo te lo digo por experiencia, es decir, que el día 31 de diciembre me hicieron una actuación radiológica y bueno, me derivaron desde el hospital. Dice, mire usted, estamos derivando a los pacientes a los centros privados para que la lista de espera vaya disminuyendo. Pero este problema de la sanidad es cierto que en estos momentos, bueno, pues la situación sanitaria, la cita de las listas de espera, la cita previa y todas estas cuestiones, bueno, pero no solo la pública, ¿eh? Yo tengo aquí un carcinoma y el telederma este famoso que hay ahora, que te lo mandan a Sevilla, una fotografía te lo mandan, bueno, pues llevo 5 meses en la pública. Pero es que en la privada he llamado a algún dermatólogo y me dan para junio cita. O sea, que es que la sanidad no es que sea... No, es que hay un problema... Con los traumatólogos pasa igual. Yo también, que tengo sanita y encontré un traumatólogo desde 3 a 4 meses. Un problema que no es de hace un año, ni 2, ni 3, ni 4, ni ahora que gobierna un partido político. No, es decir, que esto lleva sucediendo porque lo peor que hay en la vida en estas actuaciones en política es la falta de previsión. Y con el tema sanitario, en Andalucía y en España, ha faltado previsión. Aquí hay muchísimos médicos que se han ido a Portugal, pero es que hay muchísimos enfermeros que están fuera de nuestro país. Pero es que hay muchísimos médicos y muchísimos sanitarios que se han ido fuera de la comunidad autónoma de Andalucía, porque están
reconocidos, mejor pagados, porque en definitiva tienen más posibilidades de desarrollo, ¿no? Murcia parece ser que es la comunidad autónoma que mejor trata a los sanitarios. Y por eso se van los sanitarios desde Almería o desde Granada a Murcia, que está lindando con Andalucía, ¿no? Bueno, y en Huelva lo tenemos, en los hospitales de Faro, de Lisboa, en el Algarve hay muchísimos sanitarios, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas que están allí trabajando. Y eso es desde hace muchísimos años, quizás porque no lo hemos tenido en cuenta. Los MIR, ¿por qué hay tan pocos números de MIR año tras año en las universidades? Porque se necesitan médicos. Y aquí se forman médicos que están estudiando y formándose durante 7 u 8 años, mínimo. Y al final, para nosotros no acogerlo en Andalucía. Pero te digo que la sanidad, el problema de la sanidad no es de hace 1, 2, 3, 4 años, sino que el problema sanitario hay que unirse. Cuando yo hablaba antes de la unión y el esfuerzo y unir la fuerza, este tema es prioritario, como el tema de las pensiones. Pero prioritario, aquí no vale la política en estos temas de sanidad. Y muchas veces se está actuando y se está jugando con la política en el tema sanitario. Y eso no lo podemos consentir. Y termino. Julio. Paco, hace 8, 10 o 12 años había una clínica en Huelva que era la Blanca Paloma de Pascual. Sí. Y la Junta de Andalucía concertaba con Pascual. Pascual era privado. Y la Junta de Andalucía público, y la Junta de Andalucía, que quería lo mejor para los usuarios, decía, oye, vamos a favorecer y vamos a concertar con Pascual. Y no pasó nada, No. Absolutamente nada. Y ahora... Sí pasó, que no le pagaban. Bueno, y ahora es lo contrario. Sí pasó. Ahora porque el actual gobierno de Andalucía concierta con el Virgen Bella del Lepe o con los médicos que quieren concertar de la atención primaria, ¿eso es malo? Bueno, yo oigo, escucho y hablo con muchas personas de la costa que viven en Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, Cartaya, Aljaraque, y están encantados con que le digan, usted vaya a la Virgen Bella, porque la atiende un profesional. Es decir, es que yo creo que a los ciudadanos les da igual que sea público, lo que quieres es que la atienda. Cuando tú tienes un dolor estomacal, lo que quieres es que te atienda el médico. Y si te dice, oye, vete al Virgen Bella porque la urgencia del Juan Ramón Jiménez está colapsada, o la urgencia del Blanca Paloma, del Infanta Arena está colapsada. Bueno, pues se deriva, o sea, dice, no traiga la ambulancia a Huelva, sino derívalo al Virgen Bella. Y bueno, y el Virgen Bella está concertado, ¿no? Pero yo lo de la sanidad, no me gusta hacer política, pero yo creo que, hombre, que las personas que nos están oyendo o están viendo y los que estamos en esta tertulia debemos de ser conocedores. A mí, los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, a mí personalmente me han tomado el pelo. Y como a mí, a todos los habitantes de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Porque han dicho que el Chare de la Sierra se iba a abrir en el 2007, en el 2009, en el 2011... y el Chare de la Sierra no está abierto. Allí hay un edificio mastodóntico de ladrillo y allí ya está sin terminar. Y pero Jesús, pero no ahora. Es que no podemos decir, no podemos hacer política, porque eso llevaba desde el año 2004, iniciadas las obras del Chare. Pero es que además había unos ratios que decían que no podía estar ningún vecino de Andalucía a más de 30 minutos de un hospital de referencia. Y tú, que viajas por la provincia de Huelva, Julio, que viaja por la provincia, Juan Carlos, que la conoce, y Paco, que también conoce, sabemos que un habitante de Encinasola tarda al Hospital Comarcal de Río Tinto no 30 ni 35, posiblemente hora y media. 3/4 de hora, 1 hora, ¿no? Bueno, pues eso se ha venido consintiendo no desde que gobierna Juanma Moreno, sino desde que gobernaba Manuel Chávez, la posterior presidenta, Griñán, y antes estaba bien y ahora está mal. Es que yo creo que la sanidad en Andalucía y especialmente en la provincia de Huelva que nos atañe, hay que reconocer que tenemos que pactar, que tenemos que sumar y que tenemos que ir todos por el mismo camino. Y termino, Rociana del Condado. ¿Qué pasaba en Rociana? Que el alcalde de Rociana y los vecinos de Rociana, con sus impuestos municipales, tenían que contratar a un médico de urgencia los fines de semana, porque no había médico de urgencia, porque la Junta de Andalucía en el año 2008, 2009, 2010 no le ponía médico de urgencia.
Y decía el alcalde, yo a mis vecinos no lo dejo sin médico de urgencia. Y no había. Y con esto quiero decir que no es que ahora esté bien, ¿eh? O sea, que esto necesita, porque yo en Aljaraque he pedido en muchas ocasiones que tiene que haber un segundo equipo de urgencia los fines de semana. Y eso pasa en Aljaraque, en Morales y en muchos sitios de la provincia. Pero que no hagamos política de esto, que sumemos, que nos unamos y que digamos que Julio, que vaya toma la palabra, que había pedido la palabra Julio mejor. antes sobre este asunto y vamos a ir concluyendo. Sí, que algunos cuando estábamos en política defendíamos una posición con respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Son problemas estructurales que tiene el país, ¿no? Más allá de quien tenga las competencias. Y todo parte, sin duda, no se ha dicho aquí, pero yo sí lo quiero decir, de un sistema de financiación autonómico y local que es completamente injusto y que hay que revisar porque, bueno, algunos entendemos que es muy bueno, que lo que es de todo y tiene que preservarse y que hay que blindar, porque no utilizar la palabra, pues tiene que tener recursos suficientes en financiación de inicio, ¿no? Y después quien quiera tener muchas televisiones autonómicas y demás, que lo explique, que se lo explique a los ciudadanos, pero las cuestiones relacionadas con la sanidad, con las pensiones, con las políticas activas de empleo, todo este tipo de cuestiones, seguramente no se le paga igual a un médico en el País Vasco con la financiación que tiene para nada, en Andalucía. Para nada, Julio. Y esos son problemas estructurales que hay que abordar y que hay que abordarlo mano tendida, no para esta refriega política, para tener un argumento más. La sanidad en este momento, sin duda, para la oposición en Andalucía, pues es un elemento de desgaste más al gobierno, ¿no? Yo lo he vivido, yo he negociado varios presupuestos. Yo recuerdo que la primera negociación que tuve, y yo estuve presente, fue en la de devolver el 100% de las horas y el 100% de la retribución en el año 2015-2016 a los sanitarios andaluces, que en aquel momento estaban limitados, había gente que estaba pagando sus hipotecas y ya no les alcanzaba, trabajaban con tensión, trabajaban de mal humor, normal, de un día para otro se les había detraído una cantidad de su sueldo pues por decisión política. Y de ahí partimos, había un déficit importante en la financiación y poco a poco eso se fue presupuesto a presupuesto mejorando. Es evidente, y yo he conocido y conozco con cierta profundidad los problemas de Huelva por mi actividad política anterior y es algo que no se puede revertir de un día para otro. Jesús se refiere al materno infantil. Hubo una negociación presupuestaria en la que yo también estuve presente, donde la propia presidenta en aquel momento lo prometió en una pregunta parlamentaria, siendo yo diputado, ¿no? Yo venía de reuniones donde el materno infantil en Huelva era una quimera. O sea, era algo impensable. Que, sin embargo, es verdad que está ahí y hay que pelear porque esté y se tiene que ejecutar. Y se tiene que ejecutar bien, en las mejores condiciones. Y hay que dotarlo, pero falta personal. Y es un problema estructural de este país. Faltan facultades de medicina, gente que estudie medicina. Hay que ser más atractivo, para eso tiene que haber más recursos. Tiene que haber una política sanitaria compartida. Hemos hablado antes de la corrupción es sistémica, es de todo el país. La oficina europea, que ya la tiene Andalucía, hace falta en todo el país, porque es un problema sistémico. La cuestión de las pensiones, no podemos ir desde los pactos de la Moncloa y del pacto de Toledo a que, por ejemplo, estén fuera los empresarios del pacto por las pensiones, cuando sí estuvieron en la última reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Y hay cuestiones que son estructurales de este país, que hay que solucionar sentándose haciendo política, como se suele decir, con mayúsculas. Y yo en este momento no veo que haya el sosiego político ni la mirada alta para tener esa sentada a nivel nacional, y para eso sirven las conferencias sectoriales y, si se quieren, las bilaterales, también para arreglar los problemas, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Interesante. Capítulo de prioridades y a la hora de hacer presupuesto y sanidad ante todo. Y el que quiera televisión que la pague, más o menos lo que quiere decir. Sí, te he entendido sí, perfectamente. Sí, sí. Ese capítulo de prioridades a la hora de hacer los presupuestos me parece importante, brillante lo que has dicho. Sobre sanidad, ¿qué tú nos has opinado, Juan Carlos? Mira, yo durante muchos años he estado vinculado al sector, de forma privada, al sector sanitario, ¿no? Muchísimos años. Y es verdad que conozco varios sistemas sanitarios en este país, es decir, desde el Insalud, que todavía quedaba territorio Insalud, el sistema canario de salud lo conozco muy bien, el catalán y el balear también, y el extremeño, ¿vale? O sea, y yo es verdad que veo, y aquí voy a dar una opinión personal, mañana me sacan en Twitter, voy a dar una opinión muy personal, ¿no? O sea, como con lo del aborto. Yo creo... Mide lo que vayas a decir. Yo creo en esto, que hay determinadas cuestiones, es decir, que nace, vuelvo a decir, es una opinión personal, que nace que el estado de las autonomías, con esta velocidad que hemos querido
hemos querido ser más demócratas que nadie, más rápido que nadie y tener un estado de autonomía probablemente más rápido que nadie, sin saber que tenemos que descentralizar, ¿no? Yo creo que hay determinadas cuestiones, como por ejemplo la sanidad, que no debe descentralizarse. ¿Por qué? Pues porque se crean determinados agravios entre comunidades autónomas. Coincido. Se crean determinados agravios y ahora, pues lo que decía José Luis antes, ¿por qué un médico en Murcia tiene que cobrar más que en Sevilla? Y ya, porque un médico en Sevilla probablemente, es decir, muchos casos, probablemente porque la negociación de lo que es el médico y el enfermero la estamos metiendo dentro del paquete global de negociación de todo el personal sanitario y probablemente sea un error. ¿Por qué? Porque los médicos y los enfermeros suponen un porcentaje mucho más pequeño y más cualificado, hay que decir las cosas como son, y más cualificado. Y sin ellos el sistema no funciona. Celador puedo ser yo, pero yo no puedo operar mañana. Yo puedo prestar determinadas actuaciones auxiliares, pero yo no puedo operar y yo no puedo coger puntos y yo no puedo coger una brecha en un esto. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Y el sistema tiene que tener muy claro que estos profesionales, pues hay que hacerles atractivo su puesto de trabajo. Vuelvo a decir. Y que tiene que ser igual en toda España. Y eso es un déficit que tiene el Estado de las autonomías. Segundo punto. Yo creo que en España, de entrada, lo que está claro es que faltan médicos. Faltan médicos. Las facultades de medicina tienen una serie de números clausos donde entran los que entran, que estoy de acuerdo con que entren los mejores de cada promoción, pero faltan. Y faltan después plazas MIR, faltan plazas MIR, me parece que son 900 las que han salido este año, hace unos días, ¿no? Faltan plazas MIR. Entonces, es verdad que estamos teniendo un sistema, ¿verdad?, que la cualificación del médico español, pues probablemente esto es muy superior a la del resto de países, entre otras cosas porque mandamos a lo mejor de cada una de las promociones, ¿no? Y después hay una cosa que es, y ahí sí entra un poco la cuestión política, es donde entra esto de, no, porque lo público, porque lo privado, porque tal, porque cual, es que queréis privatizar el sistema. Vuelvo a decir, yo fui compañero de trabajo de un ex consejero de salud de la Junta de Andalucía durante muchos años. Cuando dejó su puesto en la consejería, se fue a la privada, esa privada que tanto se denota muchas veces, y yo coincidí con él, ¿no? Pues este hombre era el responsable de que en Andalucía se contratasen los médicos los lunes y se despidiesen los viernes. Y tuvo decirme a mí en una mesa de trabajo, no, eso no es verdad. Yo, como que no es verdad, y lo has hecho tú, y se lo demuestras con datos, ¿no? Entonces, cuando se habla de lo público y lo privado, es decir, el Partido Socialista en esto jamás la empresa privada y el concierto privado ganó tanto dinero como en los años del Partido Socialista. Y voy a decir una cosa, y está muy bien, porque los conciertos sanitarios tienen que complementar en aquellos sitios donde la pública no pueda llegar. Y Jesús, no me digas que no con la cabeza, porque mira, durante muchos años el concierto con los pascuales de aquí de Huelva, ¿sabes a qué estaba sometido? Se seguía manteniendo porque en Cádiz, 2 hospitales de Cádiz, donde no tenía más remedio el SAS que concertar con ellos porque no hacía la inversión allí, en Sanlúcar concretamente y en la Sierra y en Villamartín, pues y por eso, porque si no probablemente hubieran dicho, mira, Huelva no supone cero. Y durante muchos años la Blanca Paloma prestó un magnífico servicio a los ciudadanos, porque los ciudadanos, como dice José Luis, muy bien ha dicho antes, lo que queremos es que cuando nos duele la tripita, vayamos al médico y nos atiendan. Y nos da igual el color de la bata que lleve, nos da igual. Bueno, sí, permíteme por par de alusiones. Pero yo no creo que sea un problema de dinero, que Julio ha dicho algo también, mayor inversión. A ver, es que la inversión a la privada vale más dinero que la inversión a la pública. Vale más dinero. Es decir, el otro día se publicaba una orden por parte de la Consejería de Salud en la que se cuantificaba cuánto costaba cada uno de los servicios. Que no es cuestión de dinero. 9 veces más. 9 veces ¿Tú no más crees de lo que se le daba a un público. Y ahora, tú con dinero no te vas al aeropuerto al hospital de Faro, al hospital de Lisboa y te traes los médicos. Claro. A que te los trae con dinero. Efectivamente, en vez de mandar ese dinero a la privada, invierte más en la sanidad pública, hazle más interesante para los médicos que vengan y a lo mejor por ahí podremos tener una sanidad pública mejor dotada. Entonces es cuestión de dinero. Pero además, que hay una verdadera motivación de privatización por parte del gobierno de Bonero Bonilla, la hay. Mira, decías, en Huelva y lo que pasaba en Cádiz con el Hospital Pascual. Es que hemos pasado
del ranking 13, estábamos en el 13, en el número 13 entre todas las comunidades autónomas, en conciertos privados, en conciertos a la sanidad privada. Hemos pasado del 13 con el PSOE al 4 en la actualidad con el Partido Popular. Entonces, ¿hemos aumentado la privatización? Sí, es que nos estamos gastando 600 millones en concertar lo del EPE, la distancia sanitaria en lo del EPE. Y yo me pregunto, 200 millones para este año, 200 millones para el año que viene y 200 millones para el siguiente año, hasta el 2025. Pero el share del EP, en teoría este año se hacen los carriles. Con lo cual, ¿por qué está concertada la sanidad privada para 3 años vista? Si va a tener un hospital público a su capacidad. Decir del PSOE. Mira, el PSOE, lo que se ha hecho, el PSOE ha pagado, entre una de las causas, uno de los elementos por las que no estamos gobernando, una de las causas principalmente está en no habernos dado cuenta del problema sanitario que teníamos en los últimos años. Pero el PSOE también es responsable de haber puesto en marcha la red de asistencia sanitaria en todos los municipios que hay en Andalucía como nunca ha habido. Todos los consultorios médicos, toda la atención primaria la puso hasta el ahí PSOE. podemos llegar. Pero yo creo que yo creo que no es el PSOE. Yo creo que hasta ahí puede llegar. Es decir, un gobernante mira el de Rociana, y a partir de ahí, mira el de Rociana del Partido Andalucista y dice, yo para mi pueblo lo mejor. Es que, hombre, no digas el PSOE. Yo creo que con el impuesto, con el dinero de los andaluces, se ha hecho lo mejor. Y a partir de ahí, termino, y a partir de ahí, que el que está gobernando es el Partido Popular y que lleva 5 años o 4 años gobernando. 4. Y en 4 años puede arreglar muchos de estos problemas que no está arreglando y dejar de empeorar muchos otros, porque ha empeorado la asistencia sanitaria, ha empeorado los plazos para el especialista, ha empeorado la atención primaria. Jesús, sí, que está claro que la situación sanitaria... No tires para el PSOE, no tires para el PSOE, que son 4 años de gobierno del Partido Popular. Está claro que la situación sanitaria ahora mismo necesita una mejora muy importante y que los ciudadanos lo denuncian, lo sufren y lo padecen, que eso está clarísimo. Pero que no podemos hacer política ahora, que yo cuando escucho, veo y observamos todo que a un partido político en la oposición que está ahora denuncia lo que hasta hace 5 años no hacía. Hombre, eso es un poco llamativo cuanto menos, ¿no? Porque ni ahora ni antes quizás se le ha prestado lo suficiente. Y te digo, dice, es que se destina mucho dinero a los conciertos. Afortunadamente, digo, pero si es que las listas de espera de los hospitales hay que quitarlas. Pero destinada a la pública, perdona, te va a salir más barato. Pero sí, pero Jesús, tú lo sabes porque además ya te he dicho, te he echado antes, hombre, te he dicho que eres una persona muy razonable y que lo entiende. Si la sanidad, si es que no hay radiólogos en el hospital Juan Ramón Jiménez, ¿cómo lo van a hacer? Si es que los públicos se van a los privados. Pero si, vamos a ver, es que no hay radiólogos. No, pero se iban antes también. Porque no, dice, mire usted, yo me voy a la privada y dejo la radiología, y dejo la dermatología, y dejo la otorrinolaringología, y se han marchado a los privados. Bueno, pues yo para el tema, la cardiología, pues los cardiólogos se han ido a montar las consultas privadas porque, bueno, pues se pueden desarrollar mejor en la privada. Y entonces, por cierto, y también termino, con el tema de la pública y la privada no podemos no hacer política, sino yo creo, hombre, que debemos de ser consecuentes. Porque cuando uno utiliza la sanidad privada, dice, pero anda, si está también Juan Carlos, anda, pero si está el otro, estamos todos. ¿Por qué? Porque en los convenios de las empresas, en los convenios de los ayuntamientos, los sindicatos quieren obtener lo mejor para los afiliados y para los trabajadores, funcionarios, interinos y demás. Y entonces le dicen al alcalde Juan Carlos Duarte, perdón. Oye, Juan Carlos, vamos a hacer el convenio colectivo del Ayuntamiento de San Juan. Pero este año, como por ley no puede subir el sueldo, ¿verdad?, la nómina, quiero que entre la sanidad privada. Y entonces hay muchísimos funcionarios, muchísimos trabajadores de empresas que tienen su tarjeta de la sanidad privada. Que, por cierto, ya también está colapsada, es decir, porque es que no hay profesionales. Tú eso es lo que estás diciendo, no sé, me ha dado la sensación que te ha trasladado al futuro y te ha situado en el 3 de junio y esa es la reunión que Juan Carlos va a tener con los sindicatos en el ayuntamiento, ¿es lo que tú quieres decir o no? Bueno, yo no sé si él ha dicho que va a ser el candidato de San Juan del Puerto. No, entonces no te he entendido. Yo pensé... Yo encantado porque Juan Carlos
es una persona que lo hizo bien cuando estuvo de alcalde en San Juan. Bueno. Y bueno, las elecciones el 26 de mayo están abiertas para todos. 28. Bueno, Juan Carlos, venga, para ir terminando Sí, asuntos sanitarios y nos marchamos solo ya. una puntualización, dice Jesús. Claro, es que se publica el decreto donde están los costes de cada intervención médica y vale 9 más que en la pública. Claro, porque tú cuando haces el coste, o sea, cuando tú estableces el coste y vas a hacer el concierto con la privada, incluye la luz, la amortización del edificio, las gasas, las vendas, eso en la pública ya está aparte. Es decir, no, pero espera. Ya esta parte quiero decir que va a otra partida totalmente distinta. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo en un tiempo estaba como te he dicho antes, vinculado a la sanidad. Hospital Punta Europa de Algeciras. Yo estuve en una reunión fantástica donde se estaba hablando y decía, bueno, pues es que cuesta, en aquel momento, a lo mejor digo una barbaridad, son 600.000 euros, una UCI móvil solamente para llevar al Puerta del Mar a los pacientes para hacerle el TAC. Y dice, una UBI móvil, es decir, con todo lo que tiene, médico, tal, todo ese equipamiento, 600.000 euros al año. Dice, oye, si vale 200.000 euros un TAC, compras un TAC, lo pones en el Hospital Punta Europa de Algeciras y te dice alguien, no, es que el TAC, si lo pongo, va a la cuenta de resultados del hospital. La ambulancia no la pago yo, la pagan los servicios centrales. Es decir, entonces, claro, es que no puedes decir, no, es que vale menos. No, verás, porque al final la caja es tan grande que hay distintos compartimentos. Cuando tú haces ese decreto, que por cierto, se ha hecho mucho hincapié también desde alguna organización sindical o desde la izquierda, es que este decreto ya es la puerta de entrada a la privatización. El decreto para ponerle precio a las intervenciones médicas cuando se concierta se ha hecho siempre en Andalucía porque siempre ha habido la necesidad de concertar. Bueno, nos marchamos. Estamos 2 horas ya. De municipales y poquito nos da una primicia, no, vas como candidato que quedan un cuarto de hora para las elecciones. Algo sabrás. Quedan 60, 70 y algo de días. 70 días quedan para las elecciones. Y no me digas tú que no sabes si vas como candidato a la alcaldía. Bajará, que estamos ahora mismo... ¿Pero vas tú o no vas tú? Sí, vale, estáis está. finalizando la... Bueno, entonces ya está, ya eso es lo que quieres saber. Y en Huelva Capital, la lista. ¿Va en Huelva también? ¿Independiente va o no a la alcaldía de Huelva? Bueno, parece ser que se estaba buscando una persona que pudiera ser algo revulsivo para la ciudad, pero no se ha conseguido hasta el día de hoy. No han conseguido que esta persona diese el paso hacia adelante. O sea, que no vais a presentar en Huelva candidato. Por tanto, en Huelva, yo diría que no. En Huelva, no. ya a la altura que estamos, imposible. Es difícil empezar, porque han estado hablando durante algún tiempo, intentando llegar para convencerlo, y parece ser que ha dicho que no. Que no. 10 candidatos hay en Huelva, 10. Barragán, ¿te acuerdas que dije la última vez? Creo que van a estar solamente 4 partidos en el ayuntamiento. Bajo 1. Creo que 3 solamente van a estar en el ayuntamiento. ¿Cuáles son los partidos que tú dices? No falta. PSOE, Vox y... PSOE, Vox y PP, ¿no? Y Partido Popular. Ya está. Solamente los 3. Por un momento creí que nos dejaba fuera, macho. 3, no me salen más partidos. No sale. Sí, no me salen. ¿Tú sí? ¿Te sale? Sí. ¿Das cuenta? Sí. Aparte de la izquierda siempre, ¿quién podría... la otra izquierda, más allá del PSOE, siempre tú le das una izquierda ha tenido unida, un suelo bastante importante siempre. Entonces, tradicionalmente, incluso en los momentos más duros, recordáis la etapa después de Zapatero, y mantuvo concejalía siempre Izquierda Unida. Sí, pero Izquierda Unida cuando iba solo sí tenía los tres siempre Mónica los sacaba. Rossi, por ejemplo, ahí yo creo que tiene yo creo que a mí no me gusta hablar de la organización de otras fuerzas, ¿no? Ni cómo se hacen y tal, pero aquí yo creo que el gran error de Izquierda Unida ha sido alinearse con Podemos. Sí. Izquierda Unida era una organización que funcionaba muy bien, que funcionaba estaba estructurada, que estaba... Yo tengo otra opinión, Juan Carlos. Y ¿Tú no lo Podemos ves? Lo viví en primera persona desde el escaño de al lado. Evidentemente, Izquierda Unida se saneó con un Podemos emergente económicamente cuando lo necesitaba, ¿no? Entonces yo creo que fue una alianza de conveniencia que ya no están. Sí, pero que digo que electoralmente... Ahora Izquierda Unida, que ha estado gobernando durante unos años, ha conseguido sanearse y demás, pues parece que mira hacia otro sitio, ¿no? Creo que es algo muy evidente, y sí comparto con Jesús que es verdad que Izquierda Unida, sí,
ha tenido tradicionalmente un suelo, no solo la capital, sino la provincia de Huelva, que siempre la ha llevado a pelear por un diputado, por uno o dos concejales, y eso está ahí. Ahora, también es verdad que cuando la izquierda, más a la izquierda del PSOE, se presenta fragmentada, pues que cabe la duda de que acabe el sistema Dojón asignándole un representante. Imagino que en este caso también es una esperanza que tiene el Partido Socialista de reeditar el gobierno, y también imagino que el Partido Popular tendrá su estrategia también para conseguir los apoyos suficientes para gobernar en este escenario de polarización en el que estamos. Yo, Paco, si me permite... bueno, también es posible. Espero que vengamos los cuatro a una tertulia antes del 28 de mayo. ¿Quién paga la comida? El 29. ¿Quién paga la comida? Ya hacer una apuesta, pero yo creo que van a obtener 12, 11, 2, 1 y 1. 12, 11, 2, 1 y 1. Lo que pasa es que no le sabes poner a Gabriel o a Pilar. En la próxima 12, tertulia diremos los nombres. Eso puede dar casi un empate. O sea, ese 1, yo pongo un 13. Ese 1-1 se lo da a Ciudadanos 12, y a Mónica Rossi. 11, 2, 1, 1. Vale. Y en el próximo día nos podemos otra vez por... Tú le das 2 a Venceslao, a Vox, le das 1 a 12, Willy 11, y 1 a Mónica 2, 1 Rossi. y 1. Vale. Oye, ¿tú quién crees, Willy, al final en una No, negociación de empate, a quién le daría la alcaldía? ¿A Pilar Miranda o a Gabriel Cruz? Al PSOE directamente. ¿Sí? Al PSOE, por supuesto. Yo creo que eso es... Al PSOE, directamente. Lo digo. Mira, pues yo ese dato Mira. no lo manejaba. PSOE. Las O sea, negociaciones... Yo creo que las negociaciones... No, hay que la esperar. respuesta, pero no de vuelta. ¿Tú crees, Willy, le daría la alcaldía a Gabi o a Pilar Miranda? Esto es muy Yo fácil. no lo sé, pero yo creo que bueno. eso hay que esperar el último día. Os voy a decir una cosa. En la provincia de Huelva, el Partido Socialista siempre fue, después de las elecciones municipales y para el tema de los pactos y de la Diputación, fue un maestro de pactos y de acuerdos. Es decir, que en la época que estaba el Partido Andalucía, independientes en la provincia, que había mucha atomización de votos y de concejales, hay que reconocer que el Partido Socialista fue un maestro. La Diputación próxima se va a jugar según la maestría de los pactos. Es decir, que según se acuerde en los... No, según los pequeños, diputados. Según los diputados. Ya, pero me refiero que para el tema, después en las municipales, especialmente para la alcaldía y para después la Diputación, el tema de los pactos. Y en estos momentos, el Partido Socialista, aquellos maestros que decía Juan Carlos hace un momento, se han venido a menos, ya no están. No solo eso, sino que los maestros igual tienen otros intereses a otros niveles, que no son los mismos de los que estamos hablando, ¿no? Porque no hace falta hemos empezado hablando... recurrir a los pactos porque se tiene suficiente. Sí, yo creo que, que las mayorías absolutas va a ser difícil que se Que por cierto, consiga. que lo de Ciudadano ha cambiado el color, Ciudadano, lo que queda de Ciudadano, ¿tú sabes? Es que me sorprendió porque la presentación de Willy lo vi con el color del PP, con el azul del PP. He visto carteles sin el logo, también he visto el de Gabriel Cruz, no aparecía el logo de PSOE por ningún sitio. Y es verdad que Ciudadanos, pues lo que he visto es muy personalista también, ¿no? Sí, azul... No sé, la verdad es que estoy... Ahora lo vivo expectante, como técnico veo estas cosas. Politólogo, te pregunto, y ¿por qué? En algún sitio estoy asesorando Politólogo. y seguiré, pero ya a nivel técnico, en este momento. Bueno, pues oriéntame, ¿por qué Gabriel Cruz ha escondido la marca PSOE? ¿Por qué lo hace? Hombre, cuando se esconde, también lo hizo el Partido Popular en otra etapa, ¿eh? Creo que cuando se hace eso es porque la marca no suma tanto o desgasta, ¿no? Como o la lastra, persona. ¿no? Entonces, pues se pone el énfasis en la persona, ¿no? En un sistema que no es presidencialista, técnicamente hablando, pero que en la práctica sí lo es, ¿no? Entonces, ese personalismo pues se exacerba en la imagen que tú presentas en tu carta electoral, ¿no? Y en todo lo que haces, ¿no? Y lógicamente luego pues a veces tienes que buscarlo con una lupa, ¿no? Cuando al final en este caso no tiene que buscarlo porque no está. Lo que hay en este país sin duda es una partitocracia muy evidente a la que yo creo que no se le ha sabido, y ahí en torno a mi culpa de cuando estaba en política activa, restarle poder. No, antes se hablaba de que el Partido Socialista había sido maestro en los pactos, y es verdad, hay más partidos que ha sido maestro en los pactos. Yo creo que el partido que mejor sabe pactar en este país es el PNV, que sigue el sistema electoral permitiéndole ser el árbitro de multitud de gobiernos de diferentes signos políticos. Pero, por ejemplo, en Andalucía, cuando yo estaba en Ciudadanos, se pronosticó que el Partido Socialista, después de haber pactado en 2015, pues iba a fagocitar a aquel Ciudadano
igual que había sucedido antes con Izquierda Unida y antes con el Partido Andalucista, ¿no? Absorbiéndole todo el know-how de la izquierda, del andalucismo. Sin embargo, en ese momento pues no fue así, y aquel ciudadano pues fue capaz de pactar con 21 diputados, en este caso con el Partido Popular, y provocar la alternancia política, ¿no? Esto es lo bueno de la democracia, que es verdad que en estos tiempos que vivimos ahora no están los maestros que estaban entonces y que se adolece un poco. Yo si me permite eran los hacer maestros. un chacarrillo. Yo recuerdo unas elecciones, que además yo estuve muy implicado en la campaña, en la que se presentaba Perico Rodríguez. Y surgió este mismo debate de los logos. Y además nosotros vimos claramente como vía de ataque que el Perico no puso el logo del Partido Popular. Y además, como estrategia, lo teníamos claro. Por ahí atacar, porque eso es que está avergonzado de la sigla de su partido. Sacó mayoría absoluta. Subió, me parece que eran 4 o 5 diputados. Claro, la estrategia era... Que no, que eso, estamos en otras claves, en las claves mucho más personales. Pilar la ha puesto también, pero la ha puesto muy pequeñito también, un ladillo. Ha puesto Pilar, el cartel de Pilar, viene el loguito del Partido Popular muy pequeñito. O sea, que lo de los logos y supuestas escondidas de logos... Sí, lo que pasa es que... Eso decía muy bien el carnavalero, el Yuyu, vino una vez a mi pueblo a dar una charla, ¿no?, de carnaval, ¿no? Y vamos, yo no soy amante del carnaval, ¿no? Pero bueno, por circunstancias, pues estaba allí. Y decía, hablaba un poco de eso, decía, el mundo del carnaval se dice que es muy reivindicativo, dice. Yo las mayores aberraciones las he escuchado en el Falla de Teófila. Dice, y todo el mundo pensaba que tal, dice, pues más concejales sacaba, dice. Era una cosa increciendo, ¿no? Bueno. Estas cosas, quién sabe. Nos marchamos. Maragán, suerte de cara a las elecciones, aunque te veré antes de las elecciones. Pues espero que nos invites antes, Sí, hombre, Paco, a ver si... Por supuesto que sí. ¿eh? Y Juan Carlos, a ti igual, suerte, aunque vendrás antes del Muchísimas 28. gracias, si Dios quiere, yo vengo Tú cuando me vendrás llaméis, antes de vengo. noviembre, seguramente. Yo vendré. Sí. Soy el que... Tú cumples las órdenes de... Soy el que de Isma, menos ¿no? directamente me juego ahora mismo, en esta ocasión. Ahora no es Yo interesante, soy ¿no? muy disciplinado, tú sabes que yo siempre soy muy disciplinado. Aquí y allí. Muy bien. Y Julio, suerte. Nos vemos el 27 en Rociana. A las 6 de la tarde invitamos a todos los ciudadanos que quieran acompañar a la agricultura. Nos vemos el miércoles 29, perdón. en Próximo Rociana del miércoles. Condado a las 6 de la tarde para apoyar el objetivo que es sacar la proposición de ley adelante, y acto seguido que el agua llegue en superficie y llegue suficiente para además liberar absolutamente el acuífero de cualquier pozo que haya allí. Perfecto. Uno de los alcaldes que más ha luchado por el agua, y el eslogan del agua ya, que eso ha sido... Manuel Mora, alcalde de Lucena Independiente. Eso ha sido reconocido. Estuvo el otro día en el Parlamento andaluz exactamente igual. Eso hay que Bueno, por lo dicho, y gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El martes más.